Bien, señorías, vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Investigación sobre contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la operación del Horno y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación directa o indirecta o conexión con las mismas. Antes de proceder a sustanciar la comparecencia, les pregunto a sus señorías si tienen alguna objeción a las actas celebradas los días de las sesiones celebradas los días 13, 14, 15, 23 y 30 de octubre. Pues al no haber ninguna observación, se entienden aprobadas por asentimiento. Bien, comparece don Pedro Luis Egea Vega, ex tesorero del Bancal de Rosas, para informar en relación con el objeto de la comisión que acabo de escribir. Comparece el señor Egea en virtud del acuerdo del Pleno adoptado el día 12 de marzo del 24. Su comparecencia se produce en cumplimiento de lo dispuesto en el plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado y de conformidad con dicha ley y los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar de acuerdo al objeto que acabo de describir y se le ha advertido de la obligación que deriva del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido advertido de que puede comparecer o asistir a esta sesión acompañada de una persona. Y la sesión es pública en virtud del artículo 75.1 y 190 del reglamento. Sin más dilación, sustanciamos la comparecencia, pero el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Caballero, tiene la palabra. Gracias. Buenos días. Buenos días, señor Egea. Usted comparece aquí. Le vamos a formular algunas cuestiones como ex tesorero de Bancal de Rosas, una asociación que se creó para ayudar a Pedro Sánchez en su carrera a las primarias de 2017. ¿Me puede definir un poco la asociación? ¿Era sin ánimo de lucro esta asociación? Buenos días. Antes de contestar a su pregunta, quiero hacer una manifestación. He sido convocado a comparecer ante esta comisión sin que nadie me haya explicado las causas o motivos que justifican esta exigencia, teniendo en cuenta que la Asociación Bancal de Rosas quedó extinguida hace 8 años. Repito, 8 años. Considerando además que ya tuve que comparecer ante otra comisión de investigación de esta Cámara hace casi 8 años. Comparecencia aquella de la que el senador de Foronda Vaquero ha hecho un mal uso de la misma, pues ha puesto en mi boca afirmaciones que nunca dije, tal y como puede comprobarse en el diario de sesiones. Una atribución falaz de la que he solicitado sea rectificada públicamente, lo que aún no se ha producido y esperaba que la sesión comenzase por ello. Adicionalmente, me gustaría saber cómo ha obtenido mi número de teléfono a la secretaría de esta comisión y que le sirvió para hacerme reiteradas llamadas, no pudiendo verificar que el número de teléfono del que intentaban contactar conmigo perteneciese al Senado, pues en Internet figuraba registrado ese número a nombre de una empresa privada. Por cierto, cuando pude atender la llamada, me ofrecieron mandarme la convocatoria por medio del motorista, procedimiento que me sorprendió porque creía que esas formas habían finiquitado hace hoy precisamente 50 años y lo rechacé facilitando mi correo electrónico que espero no se haga público. Y ahora contesto a su pregunta. La Asociación Bancal de Rosas se crea con el ánimo de generar un procedimiento de primarias abierto y especialmente para apoyar la candidatura del señor Sánchez Pérez Castejón. Muy bien. Bueno, esta comisión me toca abrirla a mí y yo, desde luego, de todo lo que usted ha manifestado, poco podía hacer ni rectificar ni decir, pero bueno, me parece bien que ya que usted tenía cosas que decir, pues que hoy tiene la oportunidad de reiterar
igual con las preguntas que yo le formulo. En cualquier caso, solo un matiz. Yo creo que, no sé si vienen en moto o en qué, pero las multas de tráfico te las llevan a la puerta de casa hoy, 50 años después. Igual que entonces le podían llevar esta notificación a mí mismo el otro día. Entonces, quiero decir que, bueno, tampoco hay que ponerse tan dramáticos. En cualquier caso, ¿me podría decir quiénes fueron los fundadores intelectuales o los creadores intelectuales de esta...? Los miembros de la asociación. Por eso, ¿quiénes eran exactamente los miembros de la ¿Sabe asociación? usted que el artículo 2 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a Asociación exime de la obligación de declarar a uno de quien es miembro de la asociación? Comprenderá que yo no voy a transgredir esa norma. O sea, que prefieren mantener el anonimato de los fundadores. Por supuesto. Muy bien. De todas formas, lo puede usted consultar en el registro de asociaciones. Ya, pero como ha venido, igual usted, sin las de la Yo ya transparencia... le he dicho lo que tengo que decirle. A ver, sobre todo porque es una asociación que se creó en el ámbito, entiendo, de la actividad política. Es una asociación privada, Bueno, privada. Para un fin político. como todas las asociaciones. Tienen fin de un tipo o de otro. O sea, que usted no la vincula a la financiación. Bueno, ¿le parece que las candidaturas de las primarias es un acto al margen de la actividad política de los partidos? La candidatura interna, si el partido decide financiarla, será un problema del partido con las candidaturas, y para promover esa candidatura o precandidatura, como ocurrió en este caso, pues se constituyó la asociación para que hubiera un control estricto de los ingresos y gastos que se aportaban a la candidatura. Bueno, si empezamos porque no sabemos quiénes formaban parte, como para preguntarle quiénes aportaron, ¿no? Será también... Me parece que de la misma manera, me parece una imprudencia por mi parte faltar al respeto del derecho a la confidencialidad de datos personales. Bueno, esta asociación se hizo la solicitud de inscripción el día 8 de febrero y se registró el 31 de 2017, se registró el 31 de marzo de 2017, pero parece que acabó su actividad o de estar operativa el 30 de marzo. ¿Es así o no? De estar operativa de manera casi completa, diríamos que el 31 de marzo aproximadamente, pero sí quedaron operaciones por registrar y no es hasta el mes de julio del año 2018 en que termina realmente su actividad documental. Quedó extinguida el 31 de diciembre de 2017. O sea, que les costó más extinguirla que hacer lo que querían, prácticamente, ¿no? ¿Cómo dice? Que les costó más extinguir la asociación. Bueno, que... no es un problema nuestro. Nosotros solicitamos la extinción, una vez solicitada la extinción de la actividad ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, solicitamos la extinción en el registro de fundaciones, que tardó 4 meses en contestarnos para poder hacer la extinción definitiva. Y no es hasta julio del 2018, porque es en esa fecha cuando se presenta la declaración del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2017. Bueno, el sistema que crearon, ¿lo puede explicar para recaudar fondos? Dígame. El sistema que crearon de recaudar fondos, ¿lo puede explicar? Pues había 2 fórmulas. Una eran ingresos en una cuenta bancaria legalmente reconocida, registrada, en la que se exigía la identificación de los aportantes, y otro era una plataforma telemática contratada con un tercero, que era el que tenía el know-how de esa plataforma, perdón, en la que se registraban nombres, apellidos y el DNI de los aportantes. ¿Tenían un tope de...? No establecimos tope, pero no hubo cantidades en ningún caso exageradas. Tenga en cuenta que hubo miles de aportaciones y se produjeron en total, en conjunto, 128.000 euros aproximadamente de ingresos. Es decir, más o menos unos 50 euros en valor promedio de las aportaciones. ¿Usted sabe de dónde procedían las donaciones? ¿Eran todo particulares? De las personas que decían que aportaban el dinero. ¿Todos nombres particulares? ¿Había Todas empresas? personas físicas, ninguna persona jurídica, porque aunque nosotros no estábamos obligados a cumplir con las restricciones que establece la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, sí quisimos cumplir con esa normativa voluntariamente y no permitimos aportaciones de personas jurídicas. ¿Ustedes eran lo mismo que la candidatura? ¿Cómo? Sí.
¿la Asociación Bancal de Rosa era la misma cosa que la candidatura de Pedro Sánchez? Yo creo que no. La candidatura es la persona y la asociación era un mecanismo de apoyo a esa candidatura. Es una persona, sí, pero los miembros, quiero decir, los que estaban trabajando en su candidatura, ¿eran ustedes? No, la candidatura tenía muchas personas trabajando en ella que no formaban parte de la asociación ni intervenían en la actividad de la asociación. ¿En la organización de esta asociación participó Pedro Sánchez? ¿En la? Organización, creación. En la creación yo creo que no. ¿En la idea? Y en la organización tampoco operaba él. Pero le contarían cómo estaban haciendo el recaudar el dinero. Eso pregúnteselo al presidente de la asociación, que era en todo caso el que mantenía relaciones con el señor Sánchez Pérez Castejón. Le voy a preguntar a usted porque yo creo que usted lo sabe. Pues mire usted, yo no lo sé porque yo no tuve relaciones con él. Me tiene que decir la verdad. Usted sabe si sabía Sánchez. Yo procuro siempre decir la verdad, no me compare con otros. Yo no tuve ninguna relación con el señor Sánchez Pérez Castejón durante la vida de la asociación, con lo cual no le puedo decir... O sea, en todo ese periodo de primarias de preparación, usted no coincidió nunca ningún día con Pedro Sánchez. Nunca. Es cierto que les llamaron de... Bueno, entonces, usted puede asegurar claramente que no hubo ninguna aportación de Acciona, por ejemplo. Le digo, de ninguna persona jurídica, sea sociedad mercantil, cooperativa, asociación, ¿pero algún fundación... nombre que le suene? Porque usted habrá repasado el listado. Ninguna persona jurídica. ¿Ese listado de las aportaciones de la plataforma existe? Sí, claro que existe. ¿Y se puede, lo ha aportado a esta comisión? No, no. ¿No lo va a aportar si se le pide? ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir que es un problema de reserva por confidencialidad. Entonces tendrán ustedes que requerirlo por otras vías. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que sí se pueden financiar las cosas de una manera tan oscura. Yo creo que lo que queda claro es que no hay un proceso limpio. No entiendo el concepto oscuridad. Oscuro si tiene la amabilidad de explicármelo. Se lo voy a explicar, sí. Oscuro es que en algo que es público, como para optar a presidir un partido, que es una actividad política de este país con la que llegó en un proceso de primarias que está establecido en los partidos políticos como una actividad propia del partido, hay alguien que tiene una herramienta oscura totalmente para recaudar fondos al margen del partido y los otros dos candidatos no tenían esa herramienta, yo creo que sí que es oscuro y que creo que no es muy normal y posiblemente no sea legal. No voy a discutir porque parte usted de una ventaja. No estoy en posición de igualdad. Yo no vengo aquí a discutir, entonces no voy a discutir con eso. Yo vengo a preguntarle, pero como no me quiere contestar... En otro foro, si quiere, lo discutimos. En este no forma parte de mi... Pero ustedes les llamaron la atención desde el propio Partido Socialista. ¿A nosotros nos llamaron la atención? ¿Sí o no? ¿Qué entiende por llamarnos la atención? ¿Y usted qué entiende? ¿Les llamaron? ¿Alguien del partido les requirió para algo a la asociación? No tenemos ninguna comunicación con el Partido Socialista Obrero Español. No es cierto que... No existen comunicaciones con el Partido Socialista Obrero Español y la Asociación Bancal de Rosas. Ninguna. No. Las advertencias esas se hicieron como consecuencia de un escrito que el Partido Socialista Obrero Español presentó ante el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas mandó una carta al Partido Socialista, donde en el fondo, permítame que le diga, no decían nada, y el presidente del Tribunal de Cuentas de aquel entonces atribuyó unas competencias que no tiene. Bueno, y que si quiere que le apure más, le diré, entraban en contradicción con lo que meses después manifestó la secretaria general del Tribunal de Cuentas. A ver, les advirtieron el Tribunal de Cuentas, el presidente, de que la fórmula empleada por Bancal de Rosas incumplía la ley de financiación de partidos porque se trataba de... Le repito, si me permite, le diré... ¿Le advirtieron cuando o no? Es lo que digo yo. No nos advirtieron de nada desde el Partido Socialista Obrero Español. Cuando la asociación dejó de funcionar, que no extinguida, le remitimos una carta a dos instituciones. A la directora de la Agencia Española de Protección de Datos sobre qué uso debíamos de hacer con el fichero y, segundo, al presidente del Tribunal de Cuentas, puesto que había manifestado públicamente su interés, y le hicimos una serie de preguntas sobre qué debíamos de hacer con la información de la que disponíamos y si el Tribunal de Cuentas estaba interesado.
Usted Tiempo formó parte después, de... la secretaria general del Tribunal de Cuentas nos contestó en una carta diciendo que ellos no eran un órgano de consulta y que su perímetro de actuación eran los partidos políticos, de lo cual se deduce que nosotros no éramos ningún partido político. Es decir, que el Tribunal de Cuentas no quería saber nada de nosotros. Bueno, yo creo que sí, pero bueno... La carta esa la puede usted consultar en el registro del Tribunal de Cuentas. Supongo que constará. El señor Santos Cerdán formaba parte de la asociación, de la idea de la financiación, ¿de qué? Durante el tiempo que la asociación tuvo vida, yo nunca ni coincidí, ni saludé, ni conocí al señor Santos Cerdán. ¿Con quiénes estaba usted entonces ese mes? Con las personas que formaban parte de la asociación, especialmente ¿Usted con el, estaba solo en la asociación? perdóneme, especialmente con el presidente de la asociación, que creo que la han convocado ustedes el lunes próximo. Sí, yo creo que igual, no sé, vamos, si querrá decir lo mismo o ustedes ya lo tienen pactado. ¿Han quedado ustedes en no decir nada hoy? En no decir nada. ¿Ha hablado de que, usted con el señor Martín antes de venir hoy aquí para pues ver cómo simplemente iban hemos hablado de que él tiene cita el lunes y de que yo tengo cita hoy. Y habrán hablado un poco de hasta dónde van a contarnos, ¿no? Hablar de hasta dónde vamos a contar. Sí, han hablado algo de qué es lo que van a decir. Le estoy contando todo lo que se puede contar. Ya, pero yo quiero que nos cuente lo que no pueden contar, porque se trata si no lo podemos de saber... contar, Sí. si no lo podemos contar, no se cuenta, ¿me comprende? En fin, Por si respeto. usted cree que esto contribuye a que haya una visión de la limpieza de ese proceso de primarias o a pensar que precisamente se hizo un proceso turbio, pues usted verá, allá usted, vamos. En cualquier caso, usted se ha sabido ahora, que tampoco, me imagino que tampoco les favorecerá, les llamaron para que explicasen las tres candidaturas la situación de la financiación. ¿Cómo no? Les llamaron de la gestora del Partido Socialista, se les convocó para hablar de cómo se iba a financiar la candidatura. Desde el Partido Socialista le vuelvo a repetir que no nos llamó nadie, ni hablamos con nadie. No sé cómo se lo tengo que decir. No tuvimos ninguna comunicación con el Partido Socialista. Cuando fue Santos Cerdán a representante de la coordinador de la representación de las primarias del señor Sánchez, ¿sabe si habló con algún miembro de la asociación antes? Supongo que a lo mejor hablaría con el presidente de la asociación para decirle que se iba a presentar un escrito en el partido, pero nada más. Pero ustedes recaudaban dinero para una causa que era para la candidatura. La precandidatura del señor Sánchez Pérez Castejón. Entonces, hablarían para cómo dar ese dinero a la precandidatura, ¿no? Hablábamos con él, no. Teníamos previsto qué gastos íbamos a asumir. Sí. ¿Y quién era su interlocutor? Desde luego el señor Santos Cerdán, no. ¿Y quién era? Pues los miembros de la asociación. Eso sí me lo puede decir. No, de la candidatura. De la candidatura. Le vuelvo a repetir que nosotros hablábamos con personas que individualmente apoyaban esa candidatura. Y me parece que eso no está en mi ámbito el decirlo. Yo creo que sí. A ver, hay una entidad que recauda dinero. Hay otros que están gastando dinero para una causa. Ustedes ese dinero era para esos. ¿A quién se lo daban? ¿Cómo lo iba? ¿Quién se encargaba? ¿Era usted? Señora. ¿Era usted el nexo de unión? Nosotros no le dábamos el dinero a nadie. Nosotros pagábamos gastos. Entonces, ¿alguien le pasaría a usted los gastos? Las ¿Quién? entidades que suministraban bienes y servicios. Pasaban las facturas y se pagaban los gastos. ¿Pagaron todo con facturas o pagaban en efectivo? Todo con factura. Que tampoco lo pueden mostrar. Las facturas. La asociación se extinguió hace 8 años. Ya, pero bueno... 8 años. Sí. Quiero decir, tome nota. Por si le sirve de interés, las operaciones de más de 3.005,06 euros se declararon en el correspondiente modelo 347 en enero de 2018. Y las retenciones efectuadas por rendimientos del capital inmobiliario se declararon en el modelo 180 en enero de 2018. Bueno. Y las retenciones de IRPF por servicios profesionales se declararon en el modelo 190 en enero de 2018. ¿Usted puede explicar por qué
hay una diferencia entre lo que dice en el libro Manual de Resistencia Sánchez sobre lo que gastaron en la campaña y lo que ustedes dicen que recaudaron. Yo, mire, mi trabajo es como mi actividad era como tesorero de la asociación. De lo que diga un libro, yo no soy responsable, ¿me comprende usted? O sea, que No igual no tengo dice ninguna la verdad responsabilidad. Sánchez ahí, ¿o cómo fue? ¿Cómo dice? Igual no dice la verdad Pedro Sánchez, o igual había otros 100.000 O a lo euros mejor que no ha tenido usted en cuenta que hubo dos procesos. Un proceso de precandidatura que Sí. del que se hizo cargo de los gastos de la Asociación Bancal de Rosas y un proceso posterior en el que hubo unos ingresos en el partido para los tres candidatos que hubo en aquel momento y O sea, que canalizaron gastos, ingresos sí y gastos. se hacía en manera igualitaria a los tres candidatos. Eso ya no le puedo decir Vale. porque yo no era el del partido, Bueno. de la gestión del partido. ¿Le parece que ha sido estratégico separar Bancal de Rosas como una organización independiente de la candidatura? ¿Qué ¿Es entiende una usted? estrategia de ustedes? ¿Qué entiende usted por estratégico? Pues lo que significa la palabra estrategia, algo pensado, deliberado, no sé, si usted le tengo que explicar cada palabra. Pues me hombre, parece. fue crear una asociación para recaudar fondos, Sí, para con la financiar idea de una separarla candidatura, apoyar una de candidatura. que no sea dentro del partido por los cauces normales, ¿no? Pues por Fue los una cauces, estrategia. perdone, por los cauces normales, Y para los dos- evitarla- perdone, por los cauces normales todos son normales. Bueno, para quizás evitar lo No que le hoy ha evitado perdone, no le aquí de admito esa darnos calificación información. porque si los otros son normales, está usted queriendo decir que el nuestro fue anormal. Alegal, y eso tendrá alegal. usted que definirlo. Alegal, Y cuando le digo, menos. todos fueron normales. Algunos fueron dentro de la legalidad de los partidos y otros no están recogidos y quedan como en un limbo. Quizás este caso era de este tipo. Pues a lo mejor era un procedimiento novedoso que Vale. a algunos Entonces les no es descolocaría. normal, no es normal, si lo quiere No, no es decir, normal, o no, habitual. es novedoso. Eso sí, Lo que no es habitual. lo que es se lo novedad, admito. pues no es lo normal, no es lo No lógico. habitual se lo admito, pero Usted no una vez normal que no. pasó, se ganan las elecciones, usted ya no es tesorero, claro, de Bancal de Rosas porque desaparece. ¿Su actividad cuál fue? La misma que tenía antes, ¿Qué era? profesionalmente asesor fiscal. ¿Y dentro de Ferraz tenía algún cargo, puesto? ¿Cómo dice? Sí, si tenía algún puesto por el que... Yo, sobre lo que no tenga que ver con la Asociación Bancal de Rosas, no voy a declarar nada. ¿Por qué? Si tiene que ver. Perdone. Tiene que ver. Ustedes me han convocado aquí como ex tesorero de la asociación. Como tesorero de la asociación les contesto a lo que ustedes quieran Bueno, preguntarme. entonces, Pero fuera de ese ámbito no le voy a contestar de nada. usted trabajó en el partido como mano derecha del señor Moreno, que era el director gerente. Le vuelvo a de repetir Ferraz. que sobre ese particular no le voy a contestar. Entonces, tiene que ver, porque claro, usted igual le nombraron ahí por agradecerle los servicios prestados desde la asociación. ¿Cree que fue Le repito, la conclusión, el premio? Le repito, convóqueme usted por otro motivo y yo le contestaré a ese motivo. Por el motivo por el que me han contestado ustedes, concluye cuando concluye la vida de la Asociación Bancal de Rosas. Bueno, yo creo que forma parte de la consecuencia de haber estado usted en Bancal de Rosas el que usted luego fuese un miembro de la confianza del señor Sánchez en Ferraz, un miembro de la confianza del director de Administración de Finanzas del señor del Gobierno y una persona que favoreció pues el que ahora estén analizando pues la financiación del partido porque había una contabilidad con unos tickets que yo creo que igual a usted me hubiera gustado que nos hubiera aclarado porque eso sí es objeto de esta comisión, cómo se liquidaban los gastos en ese partido y ahí estaba usted. Si hay que citarle otra vez, pues bueno, pues usted verá, pero deja más dudas y sobre todo, no sé, ha venido en una actitud pues que no le favorece mucho, me parece a mí, para la credibilidad. Si yo tenía dudas sobre la asociación, ahora tengo muchísimas más. Sobre la financiación de la campaña del señor Sánchez tengo muchísimas más. Y desde luego, pues si veo que se cierra en banda a decir cómo gestionaban y liquidaban los gastos en su partido, de lo que yo he visto hasta ahora, que cogían los tickets en el suelo y los presentaban y se liquidaban, y usted
tenía irresponsabilidad y no quiere contestar, pues ahí tiene usted su problema. ¿Quiere decirme algo al respecto? Todo lo que tenía que decirle ya se lo he dicho. Pues muy bien, pues yo también. Gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Antes de darle la palabra al señor Gordillo, quiero hacer dos precisiones o matizaciones, porque desde luego me ha sorprendido bastante lo que se ha alegado. En cuanto a la obtención de determinados datos del compareciente, pues todo el mundo debería de conocer a estas alturas que estamos de la comisión, que es la policía quien nos lo facilita en virtud de la legislación existente. Es decir, el Senado cumple estrictamente con la obligación legal que tiene. Y dos, respecto a la notificación mediante el sistema del motorista, es una cuestión que está prevista en el artículo 44 del reglamento de esta Cámara y, por lo tanto, más allá de que a uno le guste más, menos o nada, sencillamente seguimos cumpliendo el reglamento. Así que hasta aquí quiero aclararles a sus señorías que seguimos intentando y creo que lo hacemos las cosas bastante razonablemente bien. Nada más y muchas gracias, señor. Por parte de Gordillo, el señor Gordillo, por parte de Vox, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días también a usted, señor Egea Vega. Ha empezado usted su comparecencia ante esta comisión preguntándose por qué estaba usted aquí, si no me equivoco. Voy a intentar explicárselo, señor Egea. Verá, en esta comisión de investigación intentamos establecer las responsabilidades políticas, no judiciales, porque esto no es un juzgado, acerca de un entramado que permea prácticamente a todas las terminales del Partido Socialista y del Gobierno del señor Sánchez, de corrupción, de cobros de comisiones ilegales y de actuaciones ilegales asimismo, mientras, sobre todo, mientras nuestros compatriotas, más de 100.000, morían en pandemia. Un escándalo que, por sí mismo, solamente el planteamiento del cual políticamente ya habría en cualquier otro país que no estuviera gobernado por el señor Sánchez, ese autócrata, se hubiera llevado por delante a cualquier gobierno. Pero aquí no. Aquí, según ese manual de resistencia que ha invocado mi compañera, su señoría, la senadora Caballero, parece ser que el señor Sánchez pretende enrocarse. Así pues, y no quiero extenderme más en esto, se pregunta usted por qué está aquí. Pues porque el señor Sánchez es el número 1 de ese partido, de esa organización, bajo cuya presidencia se ha organizado todo este entramado que he descrito y que, como he dicho, permea al Partido Socialista. Por lo tanto, por eso está usted aquí, porque usted fue parte de una asociación destinada a que el señor Sánchez pues participara en unas preprimarias o unas primarias para tomar el control del Partido Socialista. Y usted era el tesorero, es decir, la persona que controlaba los gastos, los ingresos y los gastos de esa asociación efímera. Claro, yo de su declaración, en la cual usted no dice ni quiénes componían esa asociación, ni cuánto manejó, salvo una cifra global que usted nos ha dado de 130 y tantos mil euros, ni siquiera si usted trabaja o ha trabajado para el Partido Socialista. Posteriormente, un oscurantismo total, pues cualquiera que esté viendo esta comisión sacará sus propias conclusiones. Viene usted aquí en una actitud entre divertida y retadora que le aseguro a usted que es totalmente impropia de esta comisión. ¿Qué quiere usted que le diga? Por lo tanto, nosotros, y le daré mi opinión, creemos que Bancal de Rosas, según lo que hemos visto, creemos, en nuestra opinión, que es una estructura o fue una estructura creada para recaudar dinero sin control, para ocultar donantes, como usted los ha ocultado aquí, incluso quienes componen Bancal de Rosas. Nos dice usted, ¿quién forma parte de la Asamblea General? ¿Quién forma parte de la Junta Directiva de esa asociación? Díganos ustedes quiénes son. Y también para evadir también la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y alimentar una campaña interna que debía haber sido incluida dentro del Partido Socialista, y ustedes lo hicieron de manera paralela, que cambió el rumbo del partido, como todos sabemos. Por lo tanto, yo voy a hacerle algunas preguntas, usted contésteme como quiera, y, en fin, y cada uno saque sus conclusiones. Vamos a ver, ¿recuerda usted alguna donación? ¿Usted ha hecho
referencia a una donación de 3.000, más allá de 3.000 euros se fiscalizaban, se hacían con sus correspondientes requisitos. O sea, había donaciones de más de 3.000 euros a Bancal de Rosas, de un volumen relativamente importante. Puede ser que hubiera alguna. Puede ser, pero no lo puede usted asegurar. En ese momento no. La inmensa mayoría eran de cuantías pequeñas. Bueno, ¿dónde establece usted la frontera entre pequeño y grande? Porque Pues si usted asegura que de 3.000 euros, hombre, una donación de 3.000 euros no es una donación pequeña. Imagínense que aportaciones de 40, 50, 75, 60, 80 euros, pues de esas hubo la inmensa mayoría de ellas. Sí, y la inmensa minoría, es decir, de 3.000 para arriba, ¿recuerda usted que hubiera muchas, pocas? Muy pocas. Y me dice usted, y ha dicho usted a mi compañera, su señoría, la senadora Caballero, que personas jurídicas no hicieron ningún tipo de aportación a Bancal de Rosas, solamente personas físicas. Solo ¿no es eso? personas físicas. Oiga, ¿y por qué? Hay algo que me tiene a mí perplejo, que es la vida efímera de esta, como he dicho antes, de esta asociación. ¿Por qué Bancal de Rosas se funda y se constituye y se disuelve con esta rapidez? ¿Por qué motivo? Pues hombre, porque yo creo que se había cumplido su objetivo y las entidades que cumplen su objetivo, lo normal es que se disuelvan. ¿Y el objetivo no tienen cuál nada, era? perdóneme, no tienen nada que ocultar ni que esconder. Se ha cumplido el objetivo, se han celebrado unas primarias y además en esas primarias el resultado ha sido positivo para los objetivos de la asociación. Pues no tiene ningún sentido continuarla y se disuelve. Pero los objetivos concretos para los que se constituye Bancal de Rosas, ¿cuáles son? Los tiene usted en los estatutos. No, pero dígamelo usted, hombre, para eso... Pues mire, es que yo no me lo sé de memoria. ¿Qué quiere que le diga? No, grosso modo, si no hace falta que me lo diga usted de un modo textual. Hace 8 años. Es decir, que no me pida que yo le diga de memoria lo que ocurrió hace 8 años. Tenía unos objetivos que era facilitar que hubiese primarias y apoyar dentro de ese proceso de primarias la candidatura de una determinada persona. Bueno, ¿y aportar financiación a la campaña de esas primarias? ¿Era uno de los objetivos de Bancal de Rosas? No era el ustedes hacían una Perdone, copia no era el objetivo. El objetivo es lo que pretende la asociación, que es que haya primarias y que se apoye o favorezca una determinada candidatura. El recaudar fondos no es un objetivo. El recaudar fondos es un medio para conseguir los objetivos. Y bueno, vamos a ver, ustedes recaudaban ese dinero, ¿no? Unos 130 y tantos mil euros según... Perdón, 128.000 aproximadamente. Muchas gracias por la puntualización. Consta en el diario de sesiones. He fallado por poco. Consta en el diario de sesiones de mi comparecencia en marzo del año 2018. Muy bien, 128.000 euros, señor Egea. A ver, estos 128.000 euros, ¿en qué se gastaron? ¿En dar conferencias acerca de las bondades de Pedro Sánchez? ¿En qué? ¿En promocionar su persona, su candidatura? ¿O fue algo destinado de este dinero directamente a la campaña del señor En el Sánchez? arrendamiento de una oficina para el servicio de la candidatura, en gastos de viajes y desplazamientos, en pues los gastos propios de manutención para las personas vinculadas a la candidatura, en profesionales que aportaron sus conocimientos y sus estudios o formación en beneficio de la candidatura. Esos son los gastos que se producen. Y en el coste de la plataforma para la recaudación de fondos de la candidatura. O sea que a fines prácticos ustedes, vamos a ver, si usted dice que este dinero se gastó en asesoramiento y tal para el candidato, resulta que es como si se le hubiera dado el dinero al candidato para que se hubiera financiado él mismo. Es decir, ustedes hacían un trabajo paralelo al candidato o precandidato señor Sánchez. Perdone, ¿vale? Como no hay un proceso de ósmosis entre una persona jurídica y una persona física tan simple, nosotros no dábamos el dinero a nadie. Le vuelvo a repetir, como ya le he dicho a la señora que le ha precedido. Nosotros afrontábamos unos gastos. Y esos gastos se pagaban a las personas o entidades correspondientes. Claro, ¿De acuerdo? pero el fin de esta asociación entonces era apoyar de alguna manera con medios intelectuales, materiales o de cualquier otro modo, porque usted dice que en gastos de transporte el Peugeot, por ejemplo, lo pagó Bancal de Rosas, no, el famoso Peugeot. El Peugeot no pagó Bancal de Rosas ningún Peugeot. Bueno. Bancal de Rosas, la asociación Bancal de Rosas pagaba facturas de avión, de tren y demás. ¿Pero del señor Sánchez de la candidatura? De la candidatura. Pero la candidatura estaba encabezada por el señor Sánchez. Es decir, ustedes pagaban a personas directamente vinculadas con el señor Sánchez
los trabajos de su candidatura. Por lo tanto, tanto monta tanto. Es decir, como si ustedes hubieran cogido el dinero. A ver, vamos a dedicar 4.000 euros a billetes de avión. Bueno, pues ustedes los pagan en lugar de pagarlos el señor Sánchez mismo o las personas vinculadas al señor Sánchez en su candidatura. Por lo tanto, no deja de ser una financiación. Me está sorprendiendo, ¿no? Porque el mecanismo por el que el Estado subvenciona cosas pues es algo parecido. El Estado podría pagar directamente los gastos y, sin embargo, lo que hace es que lo canaliza a través de entidades para que ellas lo abonen como crean conveniente. Oiga, ¿y no hubiera sido mucho más fácil para el señor Sánchez haberse financiado dentro de su propio partido, como dice la ley de financiación de los partidos? El señor Sánchez se financió dentro de su partido una vez que el partido tomó el acuerdo de pedirle a los candidatos que abrieran un proceso de candidatura de primarias interior y les facilitó, que no existía antes, un mecanismo para que los militantes pudieran hacer aportaciones al partido con destino a las candidaturas concretas. Hasta en tanto en cuanto esas candidaturas no se concretaron en 3, el partido no tenía mecanismos para apoyar a esos candidatos o precandidatos. A ver, pero entonces, señor, es que no seré yo muy torpe, pero no acabo de comprender. Ustedes organizan una asociación, o constituyen, mejor dicho, una asociación cuyo fin es un apoyo. Ustedes han dicho en transportes, en asesoría, en determinados gastos que tendría que haber hecho el propio candidato, el señor Sánchez, que yo sepa era miembro del Partido Socialista, creo yo, porque de Vox no era, vamos, el señor Sánchez nunca lo ha sido, afortunadamente. Ni siquiera creo que le diéramos cabida en el partido, vamos, estoy seguro de que no. Pero bueno, chascarrillos aparte. El señor Sánchez era miembro del Partido Socialista y pugnaba por hacerse con una posición dominante en el Partido Socialista. Ustedes constituyen una asociación para este fin. Por lo tanto, ustedes contribuían a unos fines que son de partido, es decir, de dentro del Partido Socialista, porque el señor Sánchez era miembro del Partido Socialista. Si no voy mal encaminado. No sé si me ha escuchado o no me ha escuchado. Perdóneme, se lo voy a volver a repetir. En el Partido Socialista Obrero Español en aquel momento no existía ningún mecanismo para apoyar candidaturas o precandidaturas para ser elegido secretario general del partido. No existía ningún procedimiento. ¿Y se lo inventaron ustedes? Perdone, ¿me permite que siga? Sí. Gracias. No existía ningún procedimiento y se arbitra un nuevo procedimiento para financiar una candidatura. Ese nuevo procedimiento, que no debió ser tan malo porque el partido lo asume como propio, facilita que se cree un mecanismo interno y a partir de ese momento la financiación de esas candidaturas, que en aquel momento fueron 3, se financian internamente dentro del partido. Pero hasta aquel momento no existía ese mecanismo. A ver, las donaciones que se hacían a Bancal de Rosas se hacían con un fin determinado, que era apoyar la precandidatura, llamémosla así, del señor Sánchez, pues como usted describe, en el Partido Socialista no existe este mecanismo. Muy bien. ¿Puede decirse entonces que eran donaciones de carácter finalista, eran para un fin determinado o no? Eran donaciones para apoyar los objetivos de la asociación. Es decir, donaciones finalistas, pero a usted no se le oculta que las donaciones finalistas no... La Ley Orgánica de Sobrefinanciación de Partidos Políticos no nos afecta. Se lo recuerdo. No les afecta a ustedes. No, señor, no éramos un partido político. Esa no es la opinión del Tribunal de Cuentas. No éramos un partido político y le voy a volver a decir lo que le he dicho a la senadora que le ha precedido en el uso de la palabra. El Tribunal de Cuentas, a través de su secretaria general, rechazó nuestro escrito porque 2 motivos. Uno, no eran un órgano de consultas y estábamos fuera de su ámbito de actuación, que son los partidos políticos. Venía a decirnos que no éramos un partido político. No, lo que les decía el Tribunal de Cuentas, según mi interpretación, señor Egea, es que era respondiendo al propio Partido Socialista, que fue quien planteó esta cuestión. Que no fue ningún otro partido, fue el propio Partido Socialista, concluyó que la financiación de los procesos de elección, y leo textualmente, a los órganos de dirección de los partidos políticos, es una materia que forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas y que, por lo tanto, debe regirse por las normas sobre financiación de los partidos políticos y está sujeta a fiscalización de cuentas. Por lo tanto, es lo que yo le digo, que ustedes estaban haciendo un trabajo paralelo y que el Tribunal de Cuentas dijo que debería haber sido incluido dentro de las actividades propias del Partido Socialista. Sí, lo organiza por lo el partido. tanto,
Aquí se abren muchas interpretaciones. Si la lo mía, desde organiza luego, el es que era un partido. sistema de... Sí, perdón. Si lo organiza el partido, ese proceso es lo que le dice el Tribunal de Cuentas. No, es que él también... es que ustedes establecieron un proceso paralelo de financiación de una campaña de un candidato del Partido Socialista. Vuelvo a insistir otra vez. Claro. No sé, y usted mismo ha descrito que había una laguna legal. Descríbame esa laguna legal en su comparecencia anterior. ¿Qué laguna legal era? No, en la comparecencia. Es que no hay ninguna normativa que lo regulara. Perdóneme, fíjese, ni existe todavía. Existe todavía. Y han pasado 8 años, más de 8 años. Bueno, y el sigue sin señor existir. Sánchez, bueno, vamos a ver. Si es como usted dice, esto reviste una interpretación, como yo le he dicho. Puede que sea financiación ilegal o puede que no. O sea, aquí ya le insisto una vez más que esto es una comisión política, ¿no? Y hacemos preguntas de carácter político. Las preguntas legales ya se las haremos, ya se lo adelanto, porque usted le ha dicho a mi compañera, la senadora Caballero, que preguntemos por otras vías. Ya le preguntamos. O sea, ya le digo yo a usted que hemos interpuesto desde Vox una querella por financiación ilegal contra el Partido Socialista, concretamente el 31 de octubre pasado, de 2025, en el cual también está incluido, mire usted, Bancal de Rosas. Así que ya se lo preguntaremos judicialmente. Pero lo que yo le estoy diciendo, señor Egea, es que ustedes establecieron, aprovechando esa laguna legal, un sistema paralelo de financiación de la candidatura del señor Sánchez. Los tribunales decidirán si eso era legal o no legal. Nosotros aquí estamos para hacerle observaciones políticas y usted respondernos. Y preguntas a usted, que contesta o no contesta o nos da su opinión. Pero nuestra opinión es, desde luego, que esto se trató de una financiación, al menos alegal, no diré ilegal, por no incurrir yo en juicios de valor precipitados. Ya lo dirán los tribunales. Y, oiga, ¿y usted puede identificar a algún donante de Bancal de Rosas que haya sido incurso posteriormente en algún tipo de ilícito penal? Pues mire, sería señal de que no tengo otra cosa que hacer, dedicarme a ver qué personas están incursas en un ilícito penal y estar contrastándolo con la lista de donantes. ¿Me comprende? Claro, yo, ¿sabe qué creo? Es algo un poco no Pues sé yo creo, cómo, señor engorroso. Egea, que es que nunca se identificaron a los donantes. Yo creo que no existe una identificación. Esa es mi opinión, y la manifiesto aquí. Esto fue una campaña del candidato a la Secretaría General del Partido Socialista que se financió con dinero que no sabemos de quién viene, y ustedes lo aclaran. Y eso, a mi modo de ver, se trata de financiación, insisto una vez, por lo menos alegal, porque toda esta peripecia de Bancal de Rosas usted reconocerá que es muy rara. Una asociación que se constituye y se disuelve, que ustedes no aclaran ni quiénes la constituyen, insisto una vez más, solamente una cifra global, 128.000 euros, de cuánto fue el dinero que manejó, ni cómo ni a qué fines concretos iba destinada. Porque, claro, dice usted, a gastos de transporte, a gastos de asesoría, etcétera. Es decir, a gastos del candidato Pedro Sánchez. Del mismo candidato Pedro Sánchez. Y, por cierto, ¿me podría usted decir si el señor Sánchez estaba informado de la alegalidad, vamos a decirlo así, de todas estas actividades de Bancal de Rosas? Supongo que el presidente de la asociación le daría cuentas de las circunstancias. Y entonces, usted porque usted pertenecía a la Junta Directiva de Bancal de Rosas, ¿no? Usted no sabía nada, no se enteraba de nada más que de las cuentas. Yo no me enteraba de nada, ¿A qué se refiere usted con no me enteraba de nada? Vamos a ver, si le estoy preguntando si el señor Sánchez sabía o no sabía los pormenores de esta supuesta alegalidad o ilegalidad de Bancal de Rosas. Le vuelvo a repetir que con el señor Sánchez yo no tuve ninguna conversación. Ni tampoco le consta que la tuviera el presidente de la asociación. No me lo trasladó. A lo mejor no creyó que fuera necesario. Oiga, y ahí, a ver, la UCO se refiere a unos llamados tickets. ¿Me puede usted aclarar qué eran esos tickets? Dice, tickets ajenos al partido para justificar gastos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la UCO con la Asociación Bancal de Rosas? Es por la información que yo tengo. Si estoy equivocado, le ruego a usted que me lo diga. Perdone. Aquí las preguntas las hago yo, además. Usted me dice, pues no sé nada de que hace la UCO tenga ninguna relación. Perdóneme que le diga, usted hace las preguntas, hace usted las manifestaciones, califica usted mi actitud. Sí, dentro de mis funciones, señor Egea. Pero yo ahora lo que le pregunto es, ¿a qué se refiere usted con la UCO habla de tickets?
Va a ver, pues yo tengo, según la información que yo tengo, la UCO señala que se introdujeron, y lo tengo entrecomillado, cientos de tickets ajenos al partido para justificar gastos. Y yo le pregunto, ¿sabe usted algo de esto? Si me dice, pues no tengo ni idea porque... Ajenos al partido. Era tesorero de la Asociación Bancal de Rosas. Le vuelvo a repetir. Sobre el partido no tengo nada que decir. Muy bien, no pues le preguntaré acerca de la Asociación Bancal de Rosas. ¿A usted le suena eso de los tickets? ¿Se emitía algún tipo de ticket, de justificante, de... Es decir, a quien ustedes le hacían una donación, grande o pequeña, ¿no?, de más de 3.000 euros o de menos, ¿ustedes le daban un recibo, le daban algún tipo de justificante? No. ¿No? No. ¿Y usted cree que eso es normal? No dar un... A ver, yo cuando doy 3.000 euros a algo, a cualquier fin, procuro tener un recibo del mismo. ¿Ustedes no daban ningún tipo de recibo? No, la gente hacía la donación, tendría el resguardo de su transferencia bancaria, el resguardo del ingreso en efectivo, su documento de la aportación en la plataforma, que emitía un recibo, ¿Y nunca les fue pedida de la entrega. nunca les fue pedida ningún tipo de justificante de la donación, señor, que se hacía? Nunca. Nadie pidió ninguna justificación ni ningún certificado de donación. Y entonces, dice usted que esto, bueno, claro, dice usted, ¿no? Es cierto que la asociación se disolvió hace tiempo, ¿no? Pero existen los listados... Sí, exactamente, hace 8 años. Y dígame, ¿existe un registro de las personas que donaron? ¿Existe un registro? De las personas que donaron cantidades sí, claro. pequeñas. Sí, sí. Bien. Y por supuesto usted tiene ese registro de las personas que donaron. ¿Lo posee ¿Cómo dice? usted? Que si tiene usted ese registro. Lo tiene la asociación. Pero la asociación ya no existe. Lo tiene la asociación, es lo que le puedo decir. Ajá. Entonces no me puede usted decir quién posee ese registro, ¿no? Ese de las donaciones. La asociación es un ente que ya no existe, señor Egea. ¿Quién lo tiene? ¿El señor presidente? ¿O quién lo tiene? ¿Quién lo puede asociación. tener? ¿Lo tiene el señor Sánchez? ¿Quién lo tiene? Se lo repito, la asociación. Ha dicho usted que Bancal de Rosas no tiene ningún vínculo con don Santos Cerdán, en absoluto. Ninguno, ni ahora, que no existe, ni cuando existió lo tuvo. Y usted lo afirma eso con esa rotundidad y no me puede afirmar con la misma rotundidad que el señor Sánchez no estaba enterado de los manejos, vamos a decirlo así, de Bancal de Rosas, o las actividades, por no sé. Manejos de Bancal de Rosas. Bueno, vamos a decir Defina, actividades, señor Egea. Defina. Sí, para mí manejos, pero por no ser ofensivo con usted, que fue su tesorero, le diré actividades, ¿vale? Sí, usted me dice con rotundidad que el señor Santos Cerdán no. Bueno, tiene usted elementos de juicio para ello. ¿Y por qué me dice usted que del señor Sánchez no lo sabe? ¿El que no sabe? Si estaba informado día a día de las actividades de Bancal de Rosas, señor Egea. Le vuelvo a repetir que yo creo que no estaba informado del día a día de la Asociación Bancal de Rosas. Pero del señor Cerdán sí sabe usted que no estaba, que no tenía ningún... El señor Santos Cerdán, nunca coincidí con él, nunca tuvimos relación, al menos yo no la tuve, y no me consta que interviniera en la gestión de los servicios o bienes adquiridos para la candidatura. No le consta a usted, pues muy bien. Bueno, y a ver, ¿y me puede usted asegurar que ni un solo euro de Bancal de Rosas acabó en metálico en Ferraz, en el Partido Socialista? Absolutamente ninguno. Como ya declaré en marzo de 2018, ninguno, porque la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos prohíbe que una persona jurídica haga aportaciones a un partido político. Y la Asociación Bancal de Rosas era una persona jurídica independiente del partido. Sí, pero usted, si no es así, le ruego que me corrija, usted declaró que remitió las cuentas de Bancal de Rosas a la actual dirección del partido, ¿no es Yo así? no. ¿No? Yo ¿Quién no. fue? Sería el presidente. Muy bien. Entonces tampoco sabe quién las recibió, ¿verdad? No. Así pues, usted me asegura, otra vez le vuelvo a preguntar lo mismo, perdone que sea tan pesado, que el señor Sánchez no sabía cómo se financiaba su precampaña. O sabinianos aparte y tal, y prostituciones aparte. ¿No sabía el señor Sánchez cómo se financiaba su propia campaña por vía Bancal de Rosas? No sé lo que quiere usted decir con no sabía. Sabía que había un crowdfunding en marcha. ¿Un crowdfunding? Sí. O sea, una recaudación de dinero para su
candidatura. Para la candidatura, particular. para sufragar los gastos de la candidatura. Pues eso, y se preguntaba usted que por qué está aquí, pues por eso, precisamente, señor Egea. Pues ya le he dado los datos y le he dicho dónde están y a qué No, datos no da ascienden. usted da opiniones. Datos ya le hemos preguntado un montón de datos y no los da. Ni siquiera nos aclara usted si después de las actividades de Bancal de Rosas usted ha trabajado para el Partido Socialista o para la Le vuelvo a repetir, eso no forma parte del cargo por el que ustedes me han convocado aquí. No, claro, pero sería fácil. Y los datos se los he dado todos porque le he dicho que constan en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sí, señor Egea. Pero no sé por qué se pone usted así. No, yo no me pongo de dígame ninguna pues sí manera. o pues no, Es la ya cuarta está. vez- Porque es la que yo cuarta sepa vez no que es lo nada digo esta mañana. deshonroso. No es nada deshonroso trabajar para Es el la Partido cuarta vez que lo Socialista, digo esta creo yo, mañana ¿no? y lo dije en el año 2018 cuando comparecí a una comisión de esta Cámara. Muy bien. Y mire, a ver, dígame, entonces la única finalidad de Bancal de Rosas era la financiación, la única de la campaña interna, ¿no? O la precampaña interna de Pedro Sánchez. Era la única, no tenía otras finalidades. Ninguna otra. Le vuelvo a repetir, una vez completado el proceso de primarias y culminado eso, se disuelve porque ya no tiene ningún otro fin que cumplir. No se creó con ningún otro fin. Muy bien, pues no tengo más preguntas para usted, señor Egea. Muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordillo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Torralba tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Egea. Bienvenido a esta comisión de investigación. Se le ha convocado a usted como tesorero de Bancal de Rosas y no como director de Administración y Finanzas del Partido Socialista. Eso que quede claro hasta que acabe esta comisión. Una comisión cuyo objeto era investigar adjudicación en la compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19 y que se ha convertido en un cajón desastre donde cabe todo, especialmente contra el Partido Socialista. Usted ya fue citado como tesorero de Bancal de Rosas, ya lo ha dicho, en la Comisión de Investigación sobre Financiación de Partidos Políticos constituida en este Senado en una sesión celebrada el 9 de marzo del 18, junto al entonces presidente de la asociación, Francisco Martín Aguirre. Decir que esta comisión se aprueban planes de trabajo que presentan el grupo mayoritario de la Cámara, con los comparecientes que al Grupo Popular le parece oportuno, pero antes de aprobarse en el seno de esta comisión, la portavoz popular en el Senado pues lo anuncia a bombo y platillo en rueda de prensa. Tenemos que esperar al interrogatorio que le haga el senador popular para saber qué relación tiene la Asociación Bancal de Rosas con el objeto de esta comisión. Pero ya le digo yo que aquí cabe todo lo que le interesa al Partido Popular. Esperemos que hoy el interrogatorio que le haga el portavoz popular sea al menos con tiempo para responder, como así fue en su anterior comparecencia en la Comisión sobre Financiación de Partidos Políticos. Porque en esta comisión no es habitual que dejen responder. Sabemos que la Asociación Bancal de Rosas nació como una asociación sin ánimo de lucro que perseguía unos fines concretos establecidos en sus estatutos. La asociación se constituyó para promover la candidatura de don Pedro Sánchez previa a la convocatoria de las elecciones primarias del Partido Socialista. La asociación se constituye el 7 de febrero del 2017, siguiendo lo estipulado en la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, que desarrolla el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución española. Que en esa Constitución se registraron el acta fundacional y los estatutos de la asociación. Estatutos, por cierto, que obran en esta Cámara porque así fueron aportados por usted en la Comisión de Investigación sobre Financiación de Partidos Políticos en marzo del 18. Una vez constituida la asociación, fue formalmente registrada en virtud de resolución del Registro de Asociaciones de 31 de marzo del 17. Su actividad se circunscribió entre su fundación, el 7 de febrero, y su disolución por acuerdo de disolución de los socios el 31 de diciembre del 17, y trasladada tanto a la agencia tributaria como al registro de asociaciones.
Pero decir también que su actividad real, la real, fue entre febrero y abril del 17, momento en que el Comité Federal del Partido Socialista convoca elecciones primarias a la Secretaría General. Desde la convocatoria oficial del proceso de primarias se dejó de recaudar fondos a través de Bancal de Rosas para que todos los candidatos a primarias actuasen de la misma manera. Eso es así, señor Egea. Se mantuvo hasta diciembre con el objetivo de mantener la asociación abierta hasta cumplir las obligaciones legales y fiscales que les pudieran a ustedes corresponder. Empezó la andadura con plenas facultades a partir del 7 de febrero, amparándose, como digo, en el artículo 22.3 de la Constitución española, que dice que las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad, o la propia Ley Orgánica 1/2002, que determina que una asociación cobra plenas facultades con el mero hecho de su constitución. El objetivo de Bancal de Rosas, todos es conocido, fue promover la participación activa de la ciudadanía y de la militancia en un proceso que llevaría a cabo el Partido Socialista meses después para el relevo de la dirección del partido. Hubo total transparencia en la definición de los proyectos concretos sobre los que recibir las microdonaciones, sobre los que ejecutar los gastos y rigurosa transparencia en ingresos y gastos. El crowdfunding fue anunciado y se hizo visible a través de una plataforma telemática. Las donaciones se hicieron mediante transferencia bancaria o tarjeta bancaria. La disposición de los fondos se hizo con una asociación sin ánimo de lucro, no por un partido político. Y los donantes sabían de antemano cuáles eran los fines de la asociación. Pero nos tememos que lo que pretenden las derechas en esta comisión es vincular a Bancal de Rosas con un presunto caso de financiación irregular del Partido Socialista. Pero Bancal de Rosas fue una asociación no vinculada con el partido. En este punto, dejar claro que el Partido Socialista no es investigado en la Audiencia Nacional en la pieza separada para investigar los pagos en efectivo realizados por el PSOE a los señores Ábalos y Koldo García. Y contra las acusaciones comandadas por el Partido Popular para expulsar al Partido Socialista del procedimiento, decir que no existe ningún pago del PSOE que no se encuentre debidamente contabilizado, que no existe ningún reembolso de gastos que no venga amparado por un recibo o una factura. Lo que no podemos descartar es la existencia del abuso que hayan podido y que hayan perjudicado al Partido Socialista. Por lo que se refuerza su posición de acusación en el procedimiento, que así lo señala también el fiscal anticorrupción en un escrito donde aboga por desestimar la solicitud de la acusación popular que el Partido Popular aúna todas las acusaciones. El propio escrito de la Fiscalía Anticorrupción dice que el Partido Socialista no concurre en ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la ley, por mucho que se puedan estar investigando determinados procedimientos de gestión y justificación de pagos en metálico. El Partido Popular, señorías, tiene ansiedad de encontrar una Gürtel en el Partido Socialista. Pero aquí no hay apuntes en libretas de tesoreros donde se reflejan sobresueldos en B. Aquí no hay M. Rajoy. Aquí no hay sedes pagadas con dinero negro, ni púnicas. Y ya no se pone el BOE, el Boletín Oficial del Estado, al servicio de empresas amigas a cambio de dinero. Y, señorías, el martes conocíamos la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por el caso Mascarillas. Quizá sea bueno que el Grupo Parlamentario Popular, ahora que tiene que ampliar la ampliación del plan de trabajo, pues los incluyesen para comparecer aquí, porque es por el caso, como digo, Mascarillas. Porque ya nos encontramos en el enésimo caso aislado de corrupción del Partido Popular. Y nada más, señor Egea, muchas gracias por su comparecencia y pendientes de la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora Torralba.
Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Foronda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, mi primera pregunta es ¿cuántas donaciones directas hubo en Bancal de Rosas? Pensé que iba a empezar usted reconociendo que el otro día hizo un mal uso de la palabra. Conteste a lo que le estoy pensé preguntando. que empezaría usted por ahí. Pero yo ya que no empieza por ahí, le contestaré a la pregunta, porque quizás no ha leído la comparecencia de marzo del 2018. Miles de personas. ¿Miles? ¿Cuántas? Sí, miles. ¿Y qué son miles? Más de 2 son miles. ¿Usted viene a reírse aquí de nosotros? Yo no vengo a reírme de nada. Sí, yo creo que sí. Yo he venido a soportar que usted no reconozca que faltó a la verdad en esta comisión. Presidente, le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas donaciones directas ha habido? Miles. El número exacto no se lo puedo decir porque no lo recuerdo. Tenga en cuenta que esto ocurrió hace 8 años. Antes ha dicho que 2.700. Yo no he dicho eso. ¿Aquí he dicho yo 2.700? Hoy yo no he dicho esas palabras. ¿Cuántas hubo? He dicho miles. Yo no he dicho 2.700. Entonces tengo que dividir los 100.400... en un número y le he dicho aproximados y da unos 50 euros de promedio. 50 euros. ¿Usted se cree lo que dijo en el diario de sesiones? ¿Cómo que si me creo? Sí, sí se lo cree. Si es cierto lo que usted declaró en el diario de sesiones del 9 de marzo del 2018. Claro que me lo creo, por supuesto. ¿Se lo cree? Claro. A 50 euros, si es a 50 euros, entonces ustedes han ingresado no lo que dice usted, de 129.000 euros. No. No, usted ha ingresado 1.377.900 euros. Sí. ¿No? Sí, por eso le estoy preguntando. Y dígame cómo saca usted esa multiplicación. Pues por el diario de sesiones. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo creí que 2.000 y pico por 50 eran 140.000. Lo que pasa que yo creía que usted se había leído el diario de sesiones, porque no se lo ha leído. Porque en el diario de sesiones usted dice que las donaciones directas fueron 27.568. Será un error en el diario de sesiones. Será un error. Y yo, claro, pues yo no le mando a ningún burofax para que se corrija usted. Yo sí, porque usted es, usted es el senador y debe de cuidar sus palabras. 27.568. A 50 euros, no. A 50 euros, perdón, error. Estoy hablando yo. A 50 euros, 1.377.900 euros. ¿Cómo es eso? Yo le digo 128.000 euros. Perdón. También lo tiene en el yo diario. Le digo perdone, el diario de sesiones. El diario de sesiones, ¿qué es lo que dice? También yo le he preguntado que si el diario de sesiones dice la verdad. Y usted me ha dicho que sí. Yo le digo que sale 1.377.900 euros. La primera. ¿Entendido? La segunda. Yo le voy a contestar al suyo, ¿eh? No se preocupe, pero en toda la comparecencia. Usted dice que se cree lo que dijo la secretaria del Tribunal de Cuentas. Yo me creo lo que dice el Tribunal de Cuentas en su presidente. Dice que se trata de una materia que forma parte de la actividad ordinaria de las formaciones políticas y que, por tanto, debe regirse por las normas sobre financiación de los partidos políticos y está sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. ¿Qué tiene que decir a esto? Que nosotros le escribimos al presidente del Tribunal de Cuentas diciéndole qué hacíamos con la información correspondiente a la Asociación Bancal de Rosa una vez terminada su actividad, cómo se la debíamos de comunicar, qué información necesitaba, y la secretaria general del Tribunal de Cuentas nos contestó diciendo que ellos no eran un órgano de consulta y que su ámbito de actuación eran los partidos políticos. Si no eran un órgano de consulta y todo les parecía tan bien, ¿por qué la cerraron? ¿Cómo que? ¿Por qué cerraron Bancal de Rosas? Porque había cubierto sus objetivos. No lo cerraron porque hubo una reunión. Lo cerramos porque había cubierto sus objetivos. El gestor, el que estaba llevaba la parte de la secretaría, era el gerente Gregorio Moreno, tuvo una reunión
de acuerdo con la carta que recibió del presidente del Tribunal de Cuentas. Perdone, creo que ha cometido un error. Si se refiere usted al gerente anterior, era Gregorio Martínez. Bueno, pues Gregorio Martínez. No Moreno, pero Gregorio Martínez. Vale, Gregorio Martínez. Primer No ve punto. cómo sabe, por eso ha venido a ayudarme. Punto. No se preocupe, si ha venido a ayudarme para sacarla. Eso es, Gregorio primer Martínez. punto. Segundo, el señor Martínez Garrido no se dirigió nunca a la Asociación Bancal de Rosas. El señor Martínez... ¿Usted ha dicho que el señor Cerdán no tenía ninguna relación con Bancal de Rosas? No, ¿Seguro? esa es mi opinión. No. Porque en el diario de sesiones del señor Gregorio Martín dice que hubo una reunión donde asistió el señor Cerdán y el señor Salazar. Perdóneme, pero que le vuelvo a repetir, en mi opinión no tenía ningún papel. Si es su opinión, yo le estoy diciendo lo que ha declarado, es decir, hay que respetar lo que se dice en los diarios, ¿no? Hay que respetarlo. Sí. Pues eso es lo que dijo. Entonces el señor Cerdán sí que tenía relación. ¿Y sabe por qué tenía relación? Sencillamente porque hubo una carta del señor presidente, señor secretario del Partido Socialista, que le dice: por otra parte, como sabes, la recaudación a través del crowdfunding la ha realizado una asociación sin ánimo de lucro, de la que no formo parte, que tiene personalidad jurídica y su propia estructura y órganos decisorios, por lo que debo darle traslado de tu burofax para cuando esta asociación pueda afectar en lo referido al cumplimiento de sus obligaciones legales y a los establecidos. Mi equipo te tendrá al tanto de su respuesta. Y en su equipo fueron ellos. Por lo tanto, ¿cómo nos dice usted aquí, en esta sesión, que el señor Cerdán no tenía ni idea y que el señor Cerdán nunca habló con usted? Yo no he dicho que el señor Cerdán no tenga ni idea. He dicho que el señor Cerdán no tenía relación con la Asociación Bancal de Rosas. No gestionaba la asociación. Hay muchas personas que formaban parte de la candidatura del señor Sánchez Pérez Castejón. Y lo que se crea es una asociación para canalizar los ingresos y los gastos que financian esa candidatura. Usted ha dicho que la ley orgánica, la 2 de asociaciones, le prohíbe decir quiénes formaban el... Artículo 2. Artículo 2. El artículo 2, pero no la jefatura. ¿Quién era la organización? El presidente de la Asociación Bancal de Rosas era don Francisco Martín Aguirre. ¿Quién más? El resto de cargos lo tienen ustedes en el acta fundacional y en los estatutos del partido. Le estoy preguntando una cuestión... Que lo tienen ustedes en su poder y consta en el registro de asociaciones. Y yo de ahí no voy a avanzar. Vamos a ver, más. si dice usted que no quiere hablar de la época que no era de Bancal de Rosa, y le estoy preguntando por una época de Bancal de Rosa, haga el favor de contestar. Y le estoy contestando diciéndole que yo no le voy a dar datos que ya tienen ustedes en su poder. Punto y conclusión. Lo he dicho ya 3 veces. Ya, pero yo creo que viene usted a reírse de nosotros. Yo no. Sí. Yo creo que sí. Y a mí verdaderamente no me hace gracia. Porque yo he venido a preguntarle. Me parece impropio que haga usted ese calificativo sobre mi comportamiento. Pues sí, porque nos está ocultando datos a esta comisión. Yo no oculto ningún dato. Lo está ocultando datos. Vamos a seguir. Explique cómo funcionaba Bancal de Rosas. ¿En qué sentido? Bancal de Rosas hace una campaña, ingresa unas donaciones y unas aportaciones mediante transferencias o una plataforma, y con ese dinero financia gastos de la candidatura del candidato, señor Sánchez Pérez Castejón. Nada más. ¿El señor Sánchez no formaba parte? ¿No formaba parte de Bancal de Rosas? No. ¿No sabía nada? Supongo, voy a repetir lo que he dicho ya 3 veces, supongo que el presidente de la asociación es posible que le informara, pero no formaba parte de la asociación. No lo sé, me resulta la verdad que me resulta extraño. Se lo digo porque el dominio de Bancal de Rosas, ¿quién lo dio de alta? La asociación. A la asociación. ¿Alguna persona física o fue la propia asociación? La asociación. ¿Seguro? Creo que sí. No lo recuerdo ahora mismo. ¿No lo recuerda? No, porque mire usted, yo no sé todas las preguntas que ustedes puedan hacerme, con lo cual no tengo recopilada toda la información porque no sé lo que me van a preguntar. Y de lo que me está hablando ocurrió hace 8 años. Entonces, les digo, no es este momento, no recuerdo quién registró. Como yo tampoco sé. En principio, creo que lo registró la asociación. Como yo tampoco sé lo que me va a responder, pues entonces ya se lo digo yo. ¿Qué le parece? Dígame. La información del dominio titular Pedro Sánchez Castejón.
Entonces, formaba parte de la asociación. No formaba parte de la asociación. Ahora se lo voy a explicar. ¿Y quién era el identificador? Digo que Un no. number one. ¿Cómo? Un number one, el identificador, el número 1, el señor Juan Manuel Serrano de Correos. Creo que era el jefe de gabinete del señor Sánchez Pérez Castejón en aquel momento. La ha recordado. Claro, pues en aquellos momentos yo creo que formaba parte, fíjese, que era el que llevaba la parte de gestión informática de la Federación de Municipios. Desconozco cuáles hayan sido los puestos de trabajo del señor Serrano. Fíjese, si para usted ha pasado 8 años, yo que no estuve, fíjate si han pasado años para mí. Y le tengo que estar recordando todo. Si viene usted a la comisión, venga con ello preparado, porque además toda la documentación la tiene usted. Tiene usted la documentación. ¿Pero usted se cree que yo guardo el currículum vitae de todas las personas? Pues no. No lo guarda, claro. Porque resulta que los archivos de Bancal de Rosas, ¿quién se los llevó? La asociación. La asociación. Si quiere usted consultarle a la asociación sobre los archivos, igual le tenemos que diríjase preguntar. a la asociación. Igual le tenemos que preguntar al señor Serrano. Mire, si la asociación recauda fondos, le voy a leer lo que dice la Ley de Contratos y lo que dice también el Tribunal de Cuentas. Si la asociación recauda fondos para campañas, proyectos o intereses de un responsable político, por ejemplo, el titular del dominio de la plataforma de donaciones, se presume una vinculación funcional, aunque no exista integración orgánica. Eso lo dice la Ley de Contratos del Sector Público. Y el Tribunal de Cuentas y la jurisprudencia española consideran responsable, civil, contable o penal, también a quienes participan materialmente en la gestión, captación o administración de fondos, aunque no sean formalmente miembros, patronos o directivos de la asociación, si existe beneficio directo para el actor o infracción del régimen de financiación. La participación puede ser directa o indirecta. Basta con que la asociación funcione como instrumento de captación, canalización o apoyo financiero político para que se exija responsabilidad subsidiaria o compartida tanto de la asociación como del beneficiario político. El titular del dominio, si se beneficia política o económicamente de la recaudación y existe evidencia de coordinación operativa, puede ser imputado como responsable, igual que los gestores o administradores de la asociación, aunque formalmente no pertenezcan a ella. ¿De dónde pone, de qué texto legal es? Lo busca. Ah, vale. Pues conviene que usted haga la precisión para que yo le pueda rebatir. Está publicado. Tiene que ser una persona física. La asociación está extinta, ¿no? Ha desaparecido, sí. Sí, señor. Entonces, no puede ser depositaria de ninguna documentación. Tiene que ser una persona física. Quiere decir que lo tiene usted. La documentación. Es una conclusión a la que usted llega que yo ni le voy a negar ni a afirmar. Sí, a lo mejor tengo que ir al rastro a buscarla o qué. Pero ha mentido, la asociación no puede. Pues entonces usted ha mentido porque dice que una asociación y esa asociación ya no existe. Entonces usted ha mentido. Como ha mentido también de que Pedro Sánchez no formaba parte de esto. Y sí que formaba parte porque ha sido el que ha creado ha creado lo que es el identificador, la información del dominio. Vamos a ver. ¿Puede detallar si tenía la capacidad material para manejar la plataforma de donaciones, tenía capacidad para devoluciones, pagos de gasto, disponer y ejecutar la plataforma? Si podía hacerlo. ¿La plataforma de recaudación del crowdfunding? Sí. La plataforma solo recaudaba fondos. Pero, ¿y los gastos? Tenía una cuenta. Los gastos, teníamos una cuenta en la que ingresaba la plataforma de recaudación y desde esa cuenta se hacían los pagos. ¿Quién tomaba la última decisión? ¿De los pagos? Sí. El presidente de la asociación y yo como tesorero. ¿Firmaban los dos? Firmábamos los dos. Era una firma mancomunada. ¿Ustedes tenían algún acuerdo explícito con una entidad registrada, un banco, para que sea el custodio de todos los fondos? Era una entidad bancaria, sí. Iba directamente a una entidad bancaria, ¿no? El ingreso de los fondos a una entidad bancaria, una cuenta registrada a nombre de la Asociación Bancal de Rosas. ¿Ustedes cumplían en aquellos entonces la ley, la 16/2009, sobre servicios de pago, que era la normativa vigente del 2017? Que yo sepa, sí. Entonces, garantizaba la trazabilidad y seguridad en el manejo. Por supuesto. Por lo tanto, quiere decir que si cumplían esa ley es que tenían una doble función.
que era captación y gestión de activos de recursos, operando dentro y fuera de un marco legal de entidades de pago, ¿no? Claro. ¿Por qué no procedieron a darlo de alta el Banco de España? ¿En el Banco de España? Sí. No entiendo por qué teníamos que ir a dar de alta Dice la cuenta bancaria. que cumplía la ley. Pero no entiendo por qué tenemos que dar de alta el sistema de pagos en el Banco de España. Lo daría de alta. Porque era una plataforma de pagos. Que la plataforma, Que no hay plataforma de pagos. Se podía utilizar. No hay plataforma de pagos. Hay una plataforma para la recaudación, pero el ingreso entra directamente en la cuenta de la asociación. ¿Y cómo devolvían las donaciones? Si había alguna irregular. Es que no había ninguna devolución, no hubo ninguna reclamación. Pero lo tenían que tener previsto, me da lo mismo que no lo hubiesen hecho nunca. ¿Cómo aceptaban ustedes un ingreso? Porque tenían identificación. Tan solo hubo una aportación por importe de 50 euros, como usted bien sabe de nuestra comparecencia en marzo del 2018, por importe de 50 euros que no fue identificada porque fue imposible identificarla en efectivo en una sucursal bancaria, perdóneme, y de esos 50 euros no se dispuso y se ingresó a la entidad benéfica a la que se le ingresó el resto del remanente cuando se liquidó la asociación. Quiere decir que ustedes no tenían un contrato, como marca puesto en la página web, sobre una relación contractual de lo que era el donante con el donatario. Porque sencillamente, si se produce un ingreso y tienen que devolver, porque podía ser un blanqueo, déjeme acabar, puede ser un blanqueo de capitales o cualquier cosa, y tenían que efectuar la devolución. La devolución tendría que ser a través de la misma vía. ¿Ustedes captaban las IPs de las plataformas? Lo tenía la entidad que gestionaba la plataforma. Entonces, ¿por qué no devolvieron esos 50 euros? ¿De dónde provenían? Porque esos 50 euros se ingresaron, le vuelvo a repetir, en efectivo en una sucursal de la entidad bancaria. Y la sucursal no pidió la identificación a la persona porque fue antes de que le pidiéramos a la entidad bancaria que, por favor, los ingresos en efectivo, si se producían, se hiciera constar en el documento de ingreso el nombre, apellidos y el NIF. Entonces, en ese caso no se produjo y, como consecuencia de ello, no se dispuso de esos 50 euros. Me deja sorprendido. Entonces abrió la ventanilla y soltó los 50 euros y salió corriendo. Pues no, como hace mucha gente cuando hace un ingreso a alguien, dijo la cuenta de destino, puso los 50 euros y nadie le pidió el tema. Si ese dinero entra dentro del partido político, ¿ustedes hicieron los certificados? ¿Cómo dice? ¿Se hicieron los certificados a cada uno de los que hacían donaciones? No, porque las donaciones no tenían derecho a deducción alguna. Pero se incluyó, se consideraba que era una aportación al partido político, así lo dijo el Tribunal de Cuentas. La Asociación Bancal de Rosas no era un partido político. Ingresaron el dinero. Entonces engañaron a la gente. La Asociación Bancal de Rosas no era un partido político. Engañaron a la gente, porque la gente tenía, ustedes tenían que tener dentro de la página web los motivos y los fundamentos de dónde iba a ir ese dinero. Está usted haciendo una afirmación muy aventurada diciendo que engañamos a la gente. La Asociación Bancal de Rosas no era un partido político. Yo doy un dinero de 50 euros para los viajes del señor Sánchez y resulta que acaban los 50 euros metidos dentro del Partido Socialista, que se puede repartir a Pachi, los ingresos de la Asociación Bancal de Rosas nunca terminaron en el Partido Socialista Obrero Español. Se entregó al usuario del donante el contrato regulado en el artículo 28, me parece, de la Ley 2009, porque usted ha dicho que sí que se siguió la ley de pagos. Un contrato para lo que recoge los derechos y obligaciones de ambas partes, donatario y la entidad bancal de Rosa, garantizando información y protección al usuario de servicios de pago. ¿Se hizo? Pues que yo sepa, no se entregó ningún contrato. Entonces se incumplió la ley. Pues podría ser, habría que analizarlo. Usted lo sabe, tiene la documentación. No, perdone, yo tengo que analizarlo. Lo que diga la ley y lo que se hizo. ¿Cumplió Bancal de Rosas con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales? Sí. ¿Se establecieron implantación de controles internos de identificación de clientes y comunicaciones de operaciones sospechosas? De operaciones de ingresos, sí, se identificaron todas. ¿Operaciones sospechosas? Yo no entiendo que hubiera operaciones sospechosas. Vamos a ver, usted es fiscalista, se dedica, es asesor fiscal. Usted sabe que las donaciones no solo el origen, de dónde proceden. ¿Ustedes sabían de dónde procedían? De la persona que nos lo indica. Y el dinero de la persona, que es lo primero que se pregunta. Además, el señor Gregorio Martínez, el señor Gregorio Martínez, se lo dijo claramente en las declaraciones que hizo aquí en el Diario de Sesiones en el 2017, que eso no estaba contabilizado. ¿Que no estaba contabilizado?
No sé. Luego se lo pondré. No sé, está mezclando usted dos cosas que no entiendo. Vamos a seguir. Que no el que no estaba contabilizado, perdone. Informó de la política de privacidad y tratamiento de datos según la Ley Orgánica de Protección de Datos. En la página web donde estaba la plataforma constaría. Costaría, no costa, costaría. Claro, porque ya no existe la asociación ni la página web. Pero usted Luego lo sabe. constaría en su momento. Pero vamos a ver, esa página web, tal y como está contestando, ni tiene los datos, ni sabe lo que se ha hecho, habla en futuro, contestaría, ha pasado, no lo sé. Es decir, usted tiene que saberlo. Pero vamos a ver. Pero ¿por qué tengo yo que saber todo de la Asociación Bancal de Rosas? Sé de una parte y de otra parte supongo que se haría correctamente. Entonces resulta que yo sé más que usted. ¿De Bancal de Rosas? Usted no está demostrando que sepa más que yo. Usted está haciendo preguntas, pero no demuestra que sepa más que yo. Que no. Bueno. ¿Tiene el 182? No se declaró el 182 porque, como dice el artículo 3 de la Orden Ministerial EHA 2000 algo del 2007 que regula el 182, solo hay obligación de declarar las donaciones recibidas que tengan derecho a deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. Pues el artículo 93 de la Ley General Tributaria establece la obligación de informar sobre las operaciones relevantes de la agencia tributaria y la orden HAP 2250/2015 regula el modelo 182 para los donativos recibidos con plazos marcados por la normativa tributaria. El artículo, la orden ministerial que le acabo de decir, vigente aún hoy en día, en su artículo número 3 establece la obligación, quién está obligado a declarar el 182. Y lo que dice textualmente es que tienen la obligación de formular esa declaración aquellas entidades que reciban donaciones con derecho a la deducción. La atención que me conteste ahora sí, cuando anteriormente le ha dicho a otro compañero que si quería algo, que lo tenía la agencia tributaria. Todos los datos obligados a declarar están en la sabe agencia que nosotros tributaria. esos datos obligatorios, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, no podemos tener. Y le digo que, Por de eso acuerdo con la orden ministerial, no hay obligación entonces, de ni hay obligación facilitarlos. de comunicarlos, ni tienen obligaciones ustedes de saber de dónde proceden las donaciones, con lo cual eso es un blanqueo de capitales. Así se lo digo yo. ¿Eso es su opinión? Esa es mi opinión. Eso ¿sí? es su opinión. Esa es mi opinión. Eso es. Por supuesto que Y yo a opiniones, perdóneme que le diga, no voy a entrar en discutir porque usted juega con ventaja. ¿Por qué juego con ventaja? Porque usted puede establecer un diálogo que yo no puedo, no me lo permite la Si yo le he establecido un diálogo y cuando a usted no le interesa, no se lo sabe. Ya. Claro. Claro. Yo no puedo entrar en discutir. En otro foro discutimos lo que usted quiera. ¿Conserva la documentación? Durante los plazos de prescripción, sí, pero si conserva esa documentación de los justificantes de donaciones y contabilidad detallada, eso lo dice la Ley 49/2002. Pues también dice que eso que prescribe en el tiempo, ¿verdad? Son 10 años, en la parte administrativa, Vale. Todavía no hemos llegado al 27, Vale. ¿Los tiene o no los tiene? Están. Están. Vale, hombre, por fin, están. ¿Y quién los tiene? La asociación. Si ha desaparecido la asociación, está exenta. Permítame, requiéranlo. No, está extinta. ¿A quién se lo requerimos? Requiéranlo. ¿A qué? ¿A quién? A la asociación. No existe. Requiéranlo, por favor. No existe. Esto es una toma Si de usted- agua. Viene aquí, dice que no existe y ahora quieren la asociación. Se inscribió esta como donante, vamos a ver, tenía solicitud de autorización, si es que se hizo, ¿dónde se incluyó el domicilio social y una estructura organizativa para los pagos en el extranjero? Lo digo porque lo dice la Ley 16/2009 de Servicios de Pago, solicitud de autorización que recoja el domicilio social y la estructura organizativa, lo que permite una supervisión adecuada en operaciones con pagos transfronterizos. Pagos en el extranjero no hubo ninguno. Eso es lo que no sabe usted. Porque a lo mejor el dinero ha venido del extranjero y se lo han dado a otro y otro lo ha ingresado. Que es lo que le estoy preguntando yo, cuál es la procedencia, no de las donaciones, las procedencias de ese dinero. Tendríamos que pedir entonces la declaración del titular real si hubiera una entidad jurídica, pero como son personas físicas... Claro, sí, ya sé que aquí no se pide ni la de Cerdá ni la de Ábalos, no se pide ninguna. Aquí todos campean, los incrementos patrimoniales... de los partidos, lo único que se pide es una declaración de manifestación de procedencia, pero como una declaración honorable de quien aporta, pero no hay ninguna obligación de decir el origen último de los fondos. Se establecieron procedimientos de control No le pida interno. a la asociación que aplique unas normas más amplias que las que aplican los partidos políticos. ¿Se establecieron procedimientos de control interno y prevención de fraudes en la operativa de pagos?
Sí, claro. ¿Cómo lo hicieron? Comprobando que existían facturas y que los gastos eran relacionados con la candidatura. Eso sí que lo recuerda, ¿eh? Sí, entre otras cosas porque era yo quien ejercía fundamentalmente ese control. Yo lo que entiendo es que entonces la entidad rindió los estados financieros y reportes obligatorios en actividades al Banco de España. Al Banco de España no tenemos ninguna obligación de reportar, que yo sepa. La ley 16/2009 sí de pagos, sí que lo es, Perdone, tal y como está. como Ustedes no se tengo podía entendido hacer que esa ley la no sea de plataforma, se podía hacer en los pagos con tarjetas de crédito, La Asociación Bancal de Rosas no tenía tarjeta de crédito. que era por transferencia. Transferencia bancaria. Y una mínima parte en metálico, pero los pagos fundamentales eran mediante transferencia. Quiere decir que yo entiendo, por lo que nos ha estado contando, que la Asociación Bancal de Rosas, según lo que decía el Tribunal de Cuentas, era ilegal. Era ilegal, y aquí se dijo también Pues que era mire ilegal. usted, la Secretaría General del Tribunal de Cuentas no dijo que fuera ilegal, Es ni que nadie ha dicho usted se que basa en la haya sido Secretaría ilegal. tal, claro, sí, claro, la Secretaría del Tribunal de Cuentas, que después se nombró a la presidenta del Tribunal de Cuentas, que era miembro del Partido Socialista, que se puso al señor Cerdán de presidente del Tribunal de Cuentas del 18 al 23, que se llevó la fiscalización del Tribunal de Cuentas en la última sesión del 23 de la candidatura, es decir, de la legislatura que duró hasta mayo del 2023, que se llevó en marzo y que se votó en el 2024, y así pasó tranquilamente y no pasó nada. Y el señor Cerdán estaba y formaba parte de las reuniones que hubo. Me está usted hablando de cosas que no me competen y de tiempos que no me competen en este momento. Pues yo se lo estoy contando Sobre ello, si quiere, para que vea, fuera para de que, este para que foro, pueda le cambiar el hablo. criterio, porque a lo mejor el criterio lo tiene equivocado. Dice que el señor Cerdán no había participado y fíjese, el señor Cerdán sí ha participado. Fíjese lo que son las cosas. Ya sabe que vino aquí y era un hombre honrado. Usted, el listado completo de los donantes con DNI y fecha de operaciones y confirmar, ¿puede dárnoslo? No. ¿Se trataba de ciudadanos reales? ¿Sabe si eran reales? Hombre, si los NIF eran reales. ¿Qué protocolos y herramientas se implementó para verificar la identidad de cada donante y asegurar que el dinero procedía efectivamente de su patrimonio, cumpliendo la ley de prevención de blanqueo de capitales? Nosotros entendíamos que procedían de su patrimonio y mucho más en cuantías tan pequeñas como ¿Y cómo lo entendían? ¿A través de la pantalla del ordenador? No, porque no lo identificaban las personas. Le vuelvo a repetir, no me ¿Pero cómo le pida, identificar si- perdóneme, no le pida a la asociación que se apliquen normas superiores a las que no se aplican a otras entidades con mayor rigor o exigencia de control. ¿Puede decir si había transferencias desde el extranjero? No había ninguna transferencia. ¿Procedía el dinero aportado de dinero B, por ejemplo? Va un señor, puede ser un señor de las saunas que va con el dinero y lo mete tranquilamente. Me está usted hablando de algo que yo no puedo ni afirmar ni negar. No lo puede negar. No lo puede negar. Señorías, Lo por niega. favor, guarden silencio. Yo ¿Lo no niega? lo puedo ni negar ni afirmar. ¿Se detectaron e investigaron aportaciones bajo un mismo DNI que superara límites habituales? No, Fíjese lo que ha dicho a 50 euros y sale 1.300.000. ya, yo no he dicho el 1.300.000, eso es un cálculo suyo. Ha dicho los 50 y los... Los 50 y los 27.568. Perfecto. Siga. Aquí lo dice. Ya. Ya sabe que tal, lo que dice en tal. ¿eh? No lo dice. Siga. ¿Cómo que no lo dice? No lo dice. Siga, por favor. Bueno. ¿Cuántos meses antes de legalizar Bancal de Rosas decidió usted que debía comenzar la actividad sin estar escrita en el registro? La actividad comienza en el mes de febrero del año 2017. Según las declaraciones que hace en el diario de sesión el señor Martínez Garrido, dice que la primera etapa empezó en el 2017, en enero, hasta finales de febrero. La segunda etapa, 28 de febrero al 30 de marzo del 2017, y en este momento no disponía de información. Y en la comparecencia de Martínez Garrido el día 13 de julio de 2000 carecía del cierre de la contabilidad de las primarias. Y dice una cosa fehaciente: desconoce
si se instó a localizar al donante y a preguntarle a las entidades bancarias el origen, y no se puede encontrar a los donantes, se devuelven. Es normal que no lo conozca porque él no forma parte de la asociación. Pero era el gerente, Del PSOE, sí, no de la asociación. pero les pidió, tenían que ingresar el dinero. No teníamos que ingresarle nada porque lo prohíbe la ley. Entonces fue simplemente... Perdóneme, no lo olvide. Las personas jurídicas no pueden hacer ingresos en los partidos políticos, porque eso sí que está prohibido en la ley taxativamente. ¿Fue simple coincidencia que las transferencias comenzaran exactamente 3 meses antes de que la asociación existiera legalmente? No, porque no tenía una cuenta bancaria a su nombre. No pudieron empezar antes. La asociación empieza a recibir fondos cuando abre la cuenta bancaria a su nombre en febrero del año 2017. Pero fue registrada el 31 de marzo. No, fue inscrita, que son dos cosas distintas. Y como le han dicho anteriormente, por la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, según el artículo 5, la asociación comienza a existir y puede funcionar desde el momento en que se firma el acta de constitución. Pero como dijo el presidente del Tribunal de Cuentas que esa captación de fondos era irregular, el artículo 304 del Código Penal sanciona la financiación irregular de partidos, incluyendo fondos obtenidos. Del presidente del déjeme Tribunal de Cuentas, déjeme acabar, incluyendo y es una fondos apreciación suya sobre el Código Penal. Déjeme acabar. Es que no puedo dejarle que siga insistiendo sobre lo mismo sin tener en cuenta mis palabras. Pero si no han tenido en cuenta las mías, luego me contesta. Bueno, luego me contesta. Si esto es, empieza uno y de otro. No, yo vengo a contestar y a opinar, pero no limitadamente. Pero lo que no puede ser que venga a contestar lo que usted quiere y lo que no quiere no contesta. Entonces, si quiere contestar, le dejo contestar todo. Cierro esto y nos cuenta todo. Y nos cuenta los donantes, nos cuenta las donaciones y nos cuenta todo. Y ya está. Y hemos acabado la comisión. Venga. Vamos, si quiere contarnos todo. Cierro y empezamos todos a escucharle. Sanciona la financiación irregular de partidos incluyendo fondos obtenidos o gestionados fuera de los cauces legales y sin declaración, lo que abarca transferencias anteriores a la constitución formal de la entidad. La entidad Asociación Bancal de Rosas gestionó fondos recibidos con posterioridad a su constitución en una cuenta bancaria legalmente abierta en España. Entonces, ¿cómo una cuenta privada, que usted está diciendo que es una cuenta privada, se convierte espontáneamente en una cuenta electoral de primarias sin dar cuenta al partido y al Tribunal de Cuentas? ¿Y quién le ha dicho que se convirtió en una cuenta electoral de la noche a la mañana? Porque ingresaron en los dineros. Ingresaron dineros para apoyar a una campaña de un precandidato. Pues estaban financiando a un candidato. Estaban financiando la campaña de un precandidato, claro. Pues era una candidatura, estaba sometida a la ley de financiación de partidos políticos. No, señor, porque la entidad que lo recaudaba no es un partido político. Vuelvo a repetírselo. No está sometida a la ley de financiación de partidos políticos. La ley... Me está tocando... Estoy hablando yo ahora. La Ley 8/2007 exige que toda financiación de partidos se realice a través de cuentas bancarias específicas, siendo controladas y declaradas ante el Tribunal de Cuentas, siendo ilegal utilizar cuentas personales o privadas no informadas. Esa ley habla de partidos políticos. La Asociación Bancal de Rosas no era un partido político. No era un partido político, pero eran cuentas que formaban parte de la financiación de los partidos políticos. No, señor, pero porque el dinero... Si lo dice aquí. No, señor, porque el dinero nunca llegó al Partido Socialista Obrero Español. ¿Considera usted que recibió... Perdón. Ahora que estoy leyendo su documento, de eso que dice usted de los 27.568 por 50, no habla del número de donaciones. Perdóneme, señor de Foronda. Habla de las donaciones directas en importe, no del número. Las sonrisas y las risas anteriores creo que debería retirarlas, porque habla de donaciones por importe, he dicho no de número. Directas. No de número. He dicho donaciones directas. Pero no habla de número. He dicho donaciones No habla directas. de número, señor de Foronda. ¿Qué? Señor Egea, donaciones directas. Donaciones directas. 27.568. Pero no número, importe. Perdón, donaciones directas, 27.568. Señor Camps. Es que lo estamos leyendo. Pero, señor Camps, está el señor Foronda interviniendo, no usted. Es que es una tomadura de pelo ya.
Entonces, ¿considera usted que recibir donaciones en dinero de simpatizantes por confianza equivale a una contabilidad ordenada? Recibir donaciones de simpatizantes es una contabilidad ordenada, si están registradas, por supuesto. Pero han acompañado, de acuerdo con la ley de financiación de partidos políticos, estaba acompañada de justificantes y certificadores formales. Si estaban acompañadas. ¿Los ingresos? Sí. Venían respaldadas desde la plataforma y había un ingreso bancario. ¿Cómo venían, cómo llegaban a la plataforma? ¿Eran Porque dinero en A o porque en las B? personas declaraban sus datos y hacían un cargo contra su cuenta bancaria. Es decir, ¿nunca pidió autorización a la gestora del partido para crear una No, señor. paralela? En la Asociación Bancal de Rosas no tenía ninguna relación ni vinculación con el Partido Socialista Obrero Español. Ni ingresó fondos en el partido, ni recibió fondos del partido. Fíjese, no, a mí, se lo digo, lo que no cuadran, de acuerdo con el diario de sesiones... Señor Latorre, le ve usted especialmente alterado hoy. Sí, lleva un ratito ya hablando. Así que, por favor, guarden silencio. Siga, señor Folón. Fíjese que usted dice, es decir, el señor Martín Aguirre dice que se alcanzaron un total de 100.440 euros de ingresos. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Ha visto usted lo que pone al final de ahí, de ese tema, de esa frase? ¿Ha visto usted lo que pone al final de ese párrafo que tiene usted marcado? ¿Lo ha leído? Léalo, por favor. Léalo usted. Yo ya lo he leído. Ahí habla de 2.385 donantes. 2.385 donantes. No 27.568. 2.385 donantes. Perdóneme. 2.385 donantes. Multiplique eso, divida 128.908 entre 2.385 y le sale una donación media de 50 euros. Señorías, vamos a ver si somos capaces de acabar. Pero si es que luego dice usted que los ingresos fueron de 128.908. Ustedes en el resumen final de donaciones no dicen lo que usted dice. El resumen final de donaciones que se presentó antes de terminar las operaciones, le vuelvo a repetir. El 30 de marzo. Pero era un avance, no había terminado las operaciones. Resumen final hasta de el mes de abril, donaciones. hasta el mes de abril, ese documento es anterior. Hasta el mes de abril se produjeron donaciones porque hasta el mes de abril el Partido Socialista Obrero Español no arbitra el procedimiento de primarias interno. Pero no coincide. No coincide lo que dice el señor Martín Aguirre de ingresos y lo que dice usted. Pero es que, además, el señor Pedro Sánchez dice en su libro Manual de Resistencia, en el capítulo 10 de su libro, dice que fueron 100.000 euros. Y es más, en el libro dice que los gastos fueron 240.000 euros. Perdóneme, voy a volver a repetirle lo que he dicho esta mañana al comienzo. Y es, yo no puedo hablar o opinar sobre lo que diga el libro, porque no soy el autor. Primer punto. Segundo, es posible, ahí lo que dice es que en las primeras 2 semanas habríamos recaudado algo más de 100.000 euros. No dice que sea la recaudación final. Y cuando habla de 200 y pico mil euros, quiero recordarle que hay 2 procesos. Un proceso de apoyo a la candidatura, que está basado en la Asociación Bancal de Rosas, y un proceso posterior canalizado dentro del Partido Socialista Obrero Español, donde se reciben ingresos y se hacen pagos de esa candidatura, pero posteriormente. La suma de esos gastos, de la que yo no puedo opinar porque hay una parte que no me compete, es la que puede dar lugar a los 200 y pico mil euros. ¿Me comprende? Y no le compete eso. La parte del Partido Socialista Obrero Español, no, señor. Yo era el tesorero de la Asociación Bancal de Rosas. Es decir, que entre los dos
la pelota en medio y así ni uno ni Perdone, otro se entre la defiende. suma de los dos Se defiende. habría 200 y pico mil euros de gastos. Es decir, que si van a consolidar esas cuentas, no hay forma de consolidarlas porque ninguno tiene razón. Es que no ha lugar a consolidar porque no son entidades relacionadas Por supuesto que ninguna no se razón de dominio. entidades, pero dice el Tribunal de Cuentas que se pasen las cuentas. Dice el presidente del Tribunal de Cuentas que no es una opinión Ya sé del que no es Tribunal de amigo suyo el Cuentas. presidente del Tribunal de Eso Cuentas. es. A mí ya lo sé. Ya sé que a usted le gustan unas opiniones y otras no, pero yo se lo repito. A mí solo me gustan las opiniones. La Asociación Bancal de Rosas no es un partido A mí solo me político gustan las y no tiene opiniones relación de de lo que- dominio con el Solo me Partido gustan las Socialista Obrero opiniones Español. de lo que leo. Ya. De lo que leo. Pues no lo veo, porque ahí habla de Pues- 2.500 y pico, 2.300 donantes, y ha querido usted confundir con 27.000. Donaciones directas, se lo he dicho. No, pero 2000 vamos a ver, y pico se lo voy a donantes. decir. Se lo voy a decir. Usted viene aquí que yo me ratifique de algo cuando usted está leyendo Señor ahí. Foronda, un momento, señorías. El próximo día no me callo yo. Señor Foronda, Me callo, señor Foronda, siga preguntando, por favor. Entonces, yo le he dicho donaciones directas. Puede seguir usted con eso todo lo que quiera. Puede seguir. Mire, el Tribunal de Cuentas dice que la recaudación fue de 395.752,58 euros. No coincide con lo que usted dice. Pero que vuelvo a repetirle que el Tribunal de Cuentas... Pero claro, como el Tribunal de Cuentas Perdóneme, es el presidente, pero como que se lo el dice la Tribunal de secretaria del Tribunal de Cuentas, pero que el Tribunal pues entonces de usted no Cuentas se cree emite- esto. Perdóneme, que el Tribunal de Cuentas emitirá un informe sobre la fiscalización de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pero nunca jamás fiscalizó las cuentas de la Asociación Bancal de Rosa, porque la secretaria general del Tribunal de Cuentas dijo que nosotros no formábamos parte del ámbito de actuación del tribunal. Señor Gea, ¿puede usted asegurar en esta comisión, y siendo consciente de lo que dice el artículo 502.2 del Código Penal, que no se ha realizado ninguna aportación irregular, anónima o procedente del entorno familiar o empresarial de cualquier miembro de la familia de Sabiniano Gómez Serrano o de la Sauna Azul Princesa a través de la empresa Samerrado o familiares de políticos de Pedro Sánchez? Mire usted, no recuerdo los miembros, mejor dicho, las personas que efectuaron donaciones. No tengo la capacidad de recordar las donaciones, los miles de donaciones que se produjeron, pero no hay ninguna donación de personas jurídicas. Es hasta donde puedo llegar, hoy, aquí y ahora. Le voy a hacer una pregunta que no es técnica, pero es de criterio. ¿Puede demostrar que ninguno de los donantes esperaba contraprestación política o contractual? ¿Cómo puedo aseverar que un donante no esperara o esperara una... si la lista de donantes no se comunicó a nadie? Perdón, no se comunicó a nadie. Consecuencia, ¿quién podía alegar haber hecho una donación para obtener un beneficio político? Si la lista de donantes... Segundo punto. ¿Usted cree que se pueden obtener beneficios políticos con donaciones de 40 o 50 euros? Quiero decir, yo no puedo aseverar que no, pero es que tampoco puedo aseverar que sí. Pero lo que le digo es, la relación de donantes no la conoce nadie. Entonces, del ámbito político que tomara decisiones. Y del Tribunal de Cuentas, sí. El Tribunal de Cuentas no ¿Sabe quién hizo las donaciones? No quiso saber la información, si la negó. ¿Por qué dice el Tribunal de Cuentas en la fiscalización que sí que se saben los donantes? Pero porque sabrán los donantes del partido, pero no de la asociación, señor de Foronda. El Tribunal de Cuentas hace una fiscalización del partido, pero no de la asociación. El Tribunal de Cuentas pidió esa documentación. El Tribunal de Cuentas... ¿Por qué no la dieron? El Tribunal de Cuentas no pidió ninguna información a la Asociación Bancal de Rosa, ninguna. Es más, le vuelvo a repetir, la secretaria general del Tribunal de Cuentas negó querer información de la Asociación Bancal de Rosas. El Partido Socialista, la información que nos ha sido requerida son los estados financieros, el resumen de la actividad vinculada al crowdfunding y la relación anonimizada, eso sí, de donantes que participaron en dicha campaña. Pero luego, tranquilamente, sí que dicen, ustedes en las alegaciones del Partido Socialista, dicen que esas cantidades se abonaron en cuentas bancarias específicas del partido procedente de donantes de personas físicas identificadas. Eso lo dice el Partido Socialista en las alegaciones.
Entonces, es que no coincide aquí nada, no coincide lo que dice el Tribunal de Cuentas. Las alegaciones que hacen el 1 de diciembre, claro, también es verdad que las alegaciones las firmó Ana María Fuentes Jimeno, es decir, que ya habían pasado 2 gerentes. Pero lo que está diciendo... El Partido Socialista opinará o dará datos del Partido Socialista. Pero el Partido Socialista no puede dar datos de la Asociación Bancal de Rosas, primero, porque no forma parte de su perímetro de trabajo, de actuación. Segundo, porque no tiene ninguna información al respecto. No sé si me comprende. Ninguna. Pero si es que se la dieron. Y entonces hacen las alegaciones. Si es que las alegaciones viene ahí... Y aunque, que le vuelvo a repetir, que se tienen que dar 2 circunstancias. Pero yo la circunstancia no es ni la primera ni la segunda suya. La tercera es la que pone ahí. Es la que pone ahí, tranquilamente. Hemos facilitado al Partido Socialista la información que... Pero que eso que me está usted leyendo es de la fiscalización del Partido Socialista Obrero Español, no de la Asociación Bancal de Rosas. El señor presidente de Bancal de Rosas dice que... El señor presidente de Bancal de Rosas, es decir, dice que lo ha dado, que no lo ha dado. Y el Tribunal de Cuentas dice que sí que lo tiene. Y el Partido Socialista dice que también lo tiene. ¿Dónde está eso? Perdone, como creo que tienen ustedes convocado el lunes al señor presidente de la Asociación Bancal de Rosas y dice usted que lo ha dado, pues yo le ruego, por favor, que le pregunten al señor presidente de la Asociación Bancal de Rosas. Pero yo de antemano le digo, la Asociación Bancal de Rosas no aportó documentación al Partido Socialista Obrero Español, desde mi conocimiento. Perdón. Y segundo, la Asociación Bancal de Rosas no forma parte del perímetro objeto de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los partidos. ¿De acuerdo? Pero, es que no forma parte del partido. No forma parte, pero el Tribunal de Cuentas, al incluir esas cuentas, y de acuerdo con lo que dice el presidente, sí que ha fiscalizado las cuentas, no la Asociación Bancal de Rosas, pero sí que ha fiscalizado las cuentas y pide las donaciones. Dicen ustedes que no las han dado. El Tribunal de Cuentas dice que las tiene y el Partido Socialista dice que las tiene. ¿Que dónde están? ¿Qué es lo que estoy preguntando? No es tan difícil esto. Por eso se lo pongo. Y además le voy a contestar otra cosa antes. Lo mismo que pongo estas transparencias aquí, lo que usted me ha mandado por Burofax, lo puse aquí en transparencias. Lo digo, véase el vídeo y lo verá también puesto. Es decir, que no me he inventado nada. Perdóneme, usted puede no haberse inventado nada, pero a lo mejor lo que pone es un invento. Permítame que le diga. En el acta entran también las transparencias, que también las han pedido. Y si no, pregúnteselo aquí al presidente, que es el que las manda a todos. Perdóneme, yo lo único que le digo es la Asociación Bancal de Rosas no formó parte del Partido Socialista Obrero Español. Pues entonces le voy a dar la razón una cosa. A usted y a mí nos han engañado el Partido Socialista. Pues le habrá engañado el Partido Socialista. ¿O usted cree que le ha engañado? Tribunal de Cuentas. Entonces usted dice que no la ha dado, usted dice que no las han dado y resulta que aquí aparece que el Tribunal de Cuentas dice que sí que las han dado. Pues entonces, si usted no lo sabe, le traemos aquí, claro. Entonces, ¿quién es el que miente? Mire, señor Gea, ¿quién miente? Yo se lo voy a volver a repetir. No sé si le va a sonar ya como... ¿Cómo le diría yo? Como fuera Bancal de Rosas. Fuera de lugar, ¿me comprende? No sé si le va a sonar como fuera de lugar, pero ¿cómo le diría yo? La Asociación Bancal de Rosas era una entidad con personalidad jurídica propia. Tenía unos miembros que formaban la asociación, una directiva, y se constituyó con unos fines. Y no formaba parte del Partido Socialista Obrero Español. No tuvo relaciones formales con el Partido Socialista Obrero Español. No traspasó fondos al Partido Socialista Obrero Español, ni recibió fondos del Partido Socialista Obrero Español. Se crea y se extingue en el mismo año en el que se constituye, en el año 2017. Y todo lo demás, perdóneme que le diga, no puedo opinar de ello porque no forma parte ni de mis competencias ni de las competencias de la asociación. Se habrá quedado también anonadado cuando resulta que dice que ustedes no las han dado. El presidente de la asociación dice que es la relación anonimizada, lo dice en el diario de sesiones y resulta que el Tribunal de Cuentas... El Tribunal de Cuentas dice que sí que las tiene y en las alegaciones al Partido Socialista
Dice que también las tiene. En relación con su escrito de 22 de mayo de 2017, con registro de entrada en este tribunal en la misma fecha, en el que formula diversas consultas sobre la Asociación Bancal de Rosas y las actuaciones que ha de llevar a cabo en relación con su actividad económico-financiera, procede a indicar lo siguiente. Son funciones del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo tal de la Ley Orgánica, la fiscalización y la jurisdiccional dirigida, esta última, a fiscalizar las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de cantidades de caudales o efectos públicos. La normativa aplicable a la institución no le atribuye competencia para resolver consultas o efectuar asesoramientos, salvo los casos legalmente previstos. La función fiscalizadora tiene por objeto verificar la actividad económica del sector público en orden al sometimiento de la misma a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental y de igualdad de género, en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos. Dicha función se ejerce también sobre la actividad económica financiera de los partidos políticos y de las fundaciones y otras entidades vinculadas o dependientes de ellos, conforme disponen los artículos 1 y 4.3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, así como el artículo 16 y la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de partidos políticos, a cuyos efectos han de remitir anualmente las contabilidades al Tribunal de Cuentas con el alcance y los términos que establece. Las entidades que tienen condición de vinculadas o dependientes quedan determinadas en el número 1 de la referida disposición. Quiere decir que de acuerdo con lo dicho, este Tribunal de Cuentas se pronuncia sobre las contabilidades anuales recibidas por las formaciones y las fundaciones. Madrid, 8 de junio de 2017, la Secretaría del Tribunal de Cuentas. Perdón, la Secretaria General del Tribunal de Cuentas. Pero fíjese que a lo mejor esa carta no la tienen ustedes. Pero le he dicho al comienzo de la sesión que figura en el registro del Tribunal de Cuentas. La que la pidan, Asociación por favor. Bancal de Rosas es usted que tiene en ordenador todo. Es No, usted la no, Asociación yo no tengo Bancal todo. de Rosas. Tengo Fíjese, esta cartita. habla mucho rato, ahora me toca a mí. Mire, en la nota de prensa que sacan 14 meses posterior a las alegaciones que hace el Partido Socialista, 14 meses posterior, dice también el Tribunal de Cuentas que se incumple el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre la financiación del partido político, en concreto sobre la falta de identificación de los donantes que realizan aportaciones y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en el cómputo anual. Quiere decir que es que aquí hay un agujero que yo no sé si Señor el Tribunal Foronda, de Cuentas... le quedan 2 minutos. Me queda algo más, presidente. Bueno, yo voy a terminar y mire, yo de verdad, tras escuchar atentamente, señor Egea, a sus evasivas... Señor presidente, en virtud del artículo 37 en relación con el artículo 64 del reglamento, me gustaría dejar constancia de que hoy el Partido Socialista y los miembros de esta comisión del Partido Socialista se encuentran particularmente nerviosos al estar hablando de la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y no permiten que el interrogador pueda proceder a formular las preguntas que considera. Y me gustaría que constara los nervios que tiene hoy el Partido Socialista, extrañamente porque se pregunte por la financiación de las primarias de Pedro Sánchez. Gracias. A ver, señor Foronda, 2 minutos y ni un segundo más. Pregunte, por favor. No me estaré interrumpiendo, presidente. Serán 3 minutos. Mire, tras escuchar atentamente, señor Egea, sus evasivas contables y sobre todo sus lecciones improvisadas de ingeniería política, he de concluir que hemos asistido a un ejercicio magistral de creatividad normativa. Fíjese que Bancal de Rosas, para mí era ilegal, era opaca, estaban fuera del ámbito de los partidos políticos y sin autorización en algunas de las cuestiones sobre el Banco de España. Y sobre todo que pertenecía al haber dado de alta como usuario la plataforma el señor Pedro Sánchez. Rara vez se observa tanta imaginación aplicada a la literalidad de la ley, como la mostrada por quien convirtió la ausencia de una asociación en una estructura recaudatoria, el vacío registral en un principio democrático y la transferencia privada en un himno a la participación ciudadana. Según la exposición
que nos ha hecho usted, la legalidad es un instrumento flexible. Los plazos son sugerencias y la contabilidad es una cuestión de fe. No obstante, el legislador, que no suele compartir esa espiritualidad financiera como a usted le gustaría, establece la Ley Orgánica 8/2007 que toda financiación de partido debe ser transparente, controlada, nominativa y registrada ante el Tribunal de Cuentas. Nada de ello ha ocurrido aquí, salvo el entusiasmo polideario de la opacidad. Queda en evidencia que el dinero recaudado mediante una asociación inexistente no fue fruto del azar administrativo, sino de una estrategia diseñada para sustraer la fiscalización interna del partido y la supervisión externa del Tribunal de Cuentas. En palabras menos técnicas, una precampaña con el disfraz de una colecta. Por todo ello entendemos que los hechos descritos no constituyen una anécdota, sino constituyen un síntoma. Y digo un síntoma de la confusión entre militancia y propiedad, entre iniciativa política y apropiación de recursos, entre democracia interna y financiación paralela. Porque cuando las leyes se interpretan como metáforas, la rendición de cuentas se convierte en una leyenda urbana. Y así, señor Egea, finaliza su turno ante esta Cámara. La historia, la hemeroteca, quizá los tribunales de justicia, quién sabe, dictará su propia sentencia. Nosotros, por nuestra parte, dejamos constancia en el acta de que la ironía política rara vez es tan literal como es en este caso. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Egea. Quiero hacerle una precisión, señor de Foronda. Eso que ha leído al final no puede hacer referencia a mi intervención porque por lo que veo lo traía usted escrito con anterioridad. Es decir, daba igual lo que dijera, usted iba a leer ese texto, lo cual, perdóneme que le diga, me parece impropio. Lo que ha quedado claro es que los datos que usted ha manejado no se ajustan a la verdad y que lo ha vuelto a demostrar en la sesión y no rectifica usted sus palabras. Muy bien, señorías, pues llegado a este punto se suspende por 2 minutos la comisión para que abandone el compareciente y proseguiremos nosotros.